martxoaren 21-koa da. Eta ez badeko zu ezer esaterik, hasiko gara bozkatzen. ¿Nagore? Bai, Joseba. No sé si me puedes permitir hacer una puntualización sobre este pleno antes de empezar. Pues según en lo que consiste la puntualización, estamos en la aprobación del acta anterior. Sí, ¿Tiene algo que ver con el acta anterior? No, te quería decir si no tiene nada que ver con el acta anterior, en este punto estamos en la aprobación del acta anterior. Cuando corresponda, pues si no está en el orden del día, pues lo incluiremos en ruegos y preguntas, pero en principio lo que corresponde ahora es aprobar el acta anterior. De acuerdo. Y bueno, vamos, si no tenéis ninguna pregunta, con el acta del día 25 de marzo de 2021. ¿Alguna pregunta? Pues vamos a iniciar la votación. Según me aparecéis en orden de pantalla, os voy pidiendo el voto. A ver, Gaby. Bai. José. Bai. Joseba. Mi votación va a ser no, y quiero aclarar, las transcripciones continúan siendo erróneas con lo que se dijo, porque hay muchas veces que se contestan sin hacer unas preguntas previas. Entonces, yo lo que sí solicitaría es que se le pueda echar un vistazo a hacer las videoactas, para ya evitarnos este problema de transcripciones y estos errores que son ya habituales. Casco y es no. Vale, a esto te voy a responder, aunque tampoco procede, pero bueno, te voy a responder. Ya tenemos elaborado el informe para empezar a realizar las videoactas y en principio las actas de las sesiones tienen que tener recogido lo que en las sesiones, lo que está recogido. Tampoco tiene que aparecer el debate palabra por palabra, ni más que las votaciones, bueno, lo que está recogido. Creo que ya se os ha notificado más de una ocasión. Pero bueno, aún así, bueno, que sepáis que estamos trabajando en ello y está ahí el informe y en cuanto lo tengamos finiquitado, procederemos con las videoactas. Vale, apunto tu voto negativo y continúo pidiendo votación. Inma. No. Ivonne. Bai. Tamara. Sí. Andoni. Bai. Arrola. Bai. Vanessa. Bai. Eta ni neu be bai. Orduan, zenba gara, parkatu ez du zenbatu, oraintxe bertan zenba gauden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 8 baiezko eta 2 ezesko talde independentetik. Bai. Ondo da, onartzen dugu eta jarraituko dugu hurrengo puntuarekin. Aprobación de la modificación de créditos mediante modalidad de créditos accionales número 2/2021. Se eleva a pleno, habiéndose tratado en comisión informativa con un total, bueno, con todos Nagore, los... somos 9 concejales. Pues yo cuento 10 en la pantalla. Está Yone y está el secretario. 10. Sí, ¿quién me falta? Igual tú, Joseba. Igual tú mismo. Pues igual me he contado yo. Vale, parca tú. Vale. Mía culpa. Vale. Bueno, pues en lo que corresponde a este punto, se trató en comisión informativa con todos los votos a favor de los asistentes a esa comisión informativa y le paso la palabra al concejal de Cuentas de Hacienda, que es el que presentó este punto en comisión informativa. Andoni. Arratsaldeon. Voy a hacer la anunciación de la propuesta de acuerdo.
relativa a la modificación de créditos mediante la modalidad de créditos adicionales número 2 de este año 2021. Se procede a iniciar expediente de modificación de créditos para crear, en este caso incrementar, los créditos disponibles en el momento actual de la cuantía que se especifica en la referencia propuesta. Todo ello al amparo a las previsiones contenidas en el 28 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre presupuestaria de las entidades públicas. Visto el informe de la interventora accidental de fecha 13 de mayo de 2021, en la que se detallan las modificaciones normativas que se requiere llevar a cabo y de conformidad con el dictamen favorable emitido por Comisión Informativa de Organización, Sección de Hacienda y Tesorería, celebrada el 21 de mayo de 2021 por unanimidad de los concejales presentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos 2 con modalidad de créditos adicionales, de tal manera que la modificación de la partida 1531 21.101 por valor de 70.000 euros para mejoras en carreteras y calles. La 342 en la cuenta 60.100 por 35.000 euros para cubierta de Ortuarte y Parkour. Y la 342 en la cuenta 62.501 por valor de 90.000 euros para equipamientos de cancha y vestuarios. Todo ello a cargo del remanente de tesorería por un global de 195.000 euros. Muy bien, ¿alguna cuestión? Vale, vamos a iniciar un turno. Parca tú. José, ni que mango duticha, mesedes. Vale. Vamos a iniciar una primera ronda de intervenciones. Os voy a informar en qué consiste esta ronda de intervenciones para no caer en bucle y no avanzar. Vamos a hacer una primera ronda con un máximo de 5 minutos por participante. Bueno, da tiempo a exponer lo que queráis y luego el concejal que ha presentado el punto, pues si tiene que hacer alguna modificación, así lo hará constar y procederemos a la votación. Voy a empezar con el primer turno de debate, según me vayáis pidiendo el turno de palabra, pero bueno, todos con el mismo criterio. No voy a conceder más de 5 minutos, yo creo que es suficiente para exponer cualquier tema. José, bye, así, mesedes. A ver, era un poco la pregunta concreta es, para la modificación de mejoras en carreteras y calles, es duplicar prácticamente la partida. Bueno, duplicar no, superar el doble de la partida. Entonces, es un poco, pues si se puede aclarar qué está previsto para que sean 70.000 euros. Vale, como lo vamos a hacer, primero vamos a lanzar todas las preguntas y luego el concejal que ha... Me quedo de una duda, me sobran 4 minutos, ¿me los puedo guardar para luego? Vota... Estamos en un formal. Me está dando mala espina este formalismo, ¿eh? Ja, bota nahi dituzun galdera guztiak, orain, aprobetxatu zure txanda, bota nahi dituzun galdera guztiak, eta gero erantzungo dira, eta bigarren txanda bat egongo da, inolako arazorik gabe. Bota nahi dituzun galdera guztiak, orain, 5 minutu dekozu, uste dut, denbora nahiko dekogula honen gainean hitz egiteko. Ze honen gainean hitz egin dugu ja aurreko batzorde informatiboa, baina bueno, vale. Zu orain, bota gure dozun galdera guztiak. No, me siguen sobrando los minutos, pero igual me hacen falta en otro momento, ¿eh? Esta rigidez de 5 minutos me está oliendo muy mal, ¿eh? Este formalismo. Bueno, si hacen falta 7, pues serán 7. La cuestión es que todos van a tener el derecho al mismo tiempo. No quiero cortar la palabra ni que nadie tenga indefensión. Si queréis, José, vale. Sobre este punto en concreto del orden del día, formula todas las preguntas que quieras y Andoni tomará nota y se te responderá cuando a él le toque. ¿Vale? Bota nahi dituzun. Está formulada. Eta beste gehiagorik badaukazu puntu honen gainean? Es. Vale. Inma? A ver, bueno, estoy un poco flipping con esto de este formalismo, como ha dicho José, la verdad que no sé un poco a qué se debe porque nunca se había hecho, porque el concejal exponía, los demás hacíamos las preguntas y nos iba contestando y ahora de repente esta decisión un poco arbitraria y casi, no sé, dictatorial,
me parece, sin ponerlo en común con los demás, a ver qué nos parece. Pues bueno, mi pregunta va un poco también en la línea de José, ¿no? A ver, esa ampliación del crédito, bueno, ¿a qué se va a destinar y cuándo se van a empezar a hacer esas mejoras en carreteras y calzadas? Y, por otro lado, cuando hablamos de equipamientos de cancha y vestuarios, ¿a qué nos referimos? Esas son mis dos preguntas. Tres, mejor dicho. ¿A qué se van a destinar ese incremento de crédito al remanente de tesorería, que en otros momentos no se ha podido tocar, que me parece bien que se toque para mejoras en carreteras y calles, que ya hace falta después de 2 años, y qué comprende, cuándo se van a empezar a hacer y los equipamientos de cancha y vestuarios, ¿a qué nos referimos? Gracias. Me sobra tiempo también, ¿no? Sí, sí. Todo lo que quieras preguntar. Ya está preguntado. ¿Más preguntas al respecto? ¿No? Bueno, pues Andoni, creo que aquí te toca a ti y le toca igual a Ivonne mencionar algo sobre fechas y demás. Ahora voy a intentar organizar un poco una respuesta a las preguntas planteadas. En la parte en la que yo soy capaz de contestar, los créditos, la ampliación de los créditos se refieren a partidas grandes, genéricas, como es el caso del tema de las mejoras de carreteras y calles, ¿vale? La partida genérica tiene alrededor de 66.000 euros y el incremento que se realiza es de 70.000. Entonces, en particular, los 66.000 euros comprende una serie de partidas genéricas y esta en particular de 70.000 es para un tema en particular, que invito a, cuando termine un segundito, a Ivonne a explicar el particular de ella. Y lo mismo estaríamos hablando en las otras dos, sobre todo, perdón, en cancha y vestuarios estamos hablando de partidas genéricas de 75.000 y el de 90.000 es para incrementar una serie de partidas que, bueno, que fueron comentadas en la comisión informativa, que Johnny comentó que había un informe al respecto, pero bueno, los que no estuvieron no lo pudieron oír. Seguramente Arola lo puede explicar en este apartado también. Entonces yo doy paso a los concejales de los ramos específicos, Ivonne en la parte de carreteras y calles y Arola en el tema de las canchas y vestuarios, como queráis. Vale, ¿onda Ivonne? Bueno, me gustaría poder contestar a esta respuesta en el siguiente pleno, porque no tengo el detalle completo de las mejoras que se quieren implementar en los viales, pero sí que la partida más importante es el asfaltado de la rotonda del Barco hasta el cruce con Taberneaurre, ¿vale? Prefiero posponer la respuesta para dar el detalle al siguiente pleno. Pero bueno, la partida más importante es la que va desde la rotonda del Barco hasta el cruce de Taberneaurre con Triviño. ¿Arola? Sí, yo, bueno, os comento lo que tengo en mente. Si ves, Johnny, que se me olvida algo, por favor, corrígeme, a ver si entre los dos somos capaces de sacarlo. En una partida inicial estaba contemplado, por ejemplo, el videomarcador, una serie de porterías para balonmano, canastas centrales. Esas canastas, por ejemplo, se van a modificar, van a ser eléctricas para que puedan jugar diferentes categorías de baloncesto. Las redes de balonmano. Luego, para los vestuarios, estamos hablando de taquillas y de adquisición de bancos. Luego también, sí, se amplió también una moqueta para cubrir la pista central, por si hacemos algún evento para proteger el suelo, que es un suelo especial. Eso al principio no estaba contemplado y son metros. Luego también se ha propuesto la equipación de salas de musculación, material deportivo variado, pues para las clases que tenemos actualmente que se sacan desde la Cultura. Hay que renovar material y ampliar bueno, la dotación de ese material deportivo. Y también se contempló, lo que pasa es que se ha dejado para el año siguiente, la posibilidad de conectar de instalar una red, una cortina central que separe la pista en 2 tramos, de manera que se puedan simultanear diferentes actividades. Pero bueno, eso al final lo hemos decidido aparcar hasta el año que viene, y si vemos que realmente hace
hace falta, pues bueno, lo abordaríamos. Pero yo creo que, estoy hablando de memoria, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ha habido modificaciones, no sé si, Yone, si tienes algo que añadir. No, básicamente son esas cosas y luego también, por ejemplo, los asientos en las gradas. Luego decir también que las redes son redes de protección de diferentes características según la zona en la que a la que van a proteger. Y bueno, taquillas, no sé si lo has comentado, banquillos, bueno, una serie de cosas, todo un listado de cosas que van a servir para el equipamiento del polideportivo, del pabellón nuevo. Vale, pues si hay más cuestiones, iniciamos una segunda ronda, segunda y última ronda. Y voy dando la palabra a los que me la soliciten. Joseba. Sí, bueno, estoy escuchando algo mucho sobre el pabellón nuevo y ¿tenemos fecha de apertura? No sé si... Espera, Arrola, Bueno, gero erantzungo duzu. y otra cosa también, he visto también está lo de parkour, me imagino que será una ampliación del parkour. Y luego lo de en la techada que teníamos ahí en eso, lo que teníamos pendiente del parque infantil, lo que en el pleno anterior estuvimos hablando de cubrir una zona, ¿no? Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Inma. Hay una cosa que me llama la atención y es que se haga una modificación de crédito de una cantidad y no se tenga claro para qué es todavía. Que el concejal de urbanismo no tenga claro, no venga con los deberes hechos y sepa decirnos a qué va destinado ese dinero. Gehiagorik. Galdera gehiagorik. Bueno, pues por alusiones, concejal de urbanismo. Yo estaría encantado de venir con los deberes hechos y tener el detalle, como ya he dicho, pero para ello deberías de haber hecho la pregunta por escrito ayer. Y entonces yo traería toda la información y te la podría dar estupendísimamente tal y como está. Porque esa ampliación de presupuesto pues tiene un aquel y un motivo. Pero no lo tengo aquí. Y no lo tengo aquí porque yo no sabía que esa pregunta iba a existir. Entonces, te contesto en la medida que sé que la partida más importante es la del arreglo de la calle de Triviño. Si quieres los datos en concreto, tendrás que esperar al siguiente pleno o haber venido a la comisión informativa, que no vinisteis, que ahí sí que se trató un poquito más en detalle. Arrola, erantzun Josebari mesedes. Será, la fecha de apertura estamos pendientes de la licencia de actividad, a ver si la recibimos. Hay algunas modificaciones que creo que hay que hacer y estamos pendientes de esa licencia para lanzar ya el pabellón y que se pueda utilizar. Vamos, más ganas que yo no creo que tenga nadie. Y lo referente al parkour, lo que tenemos es una instalación mini de calistenia, son las barras esas que están a la entrada enfrente de la pista de skate. Y lo que vamos a hacer es, está proyectado, bueno, en su momento lo hablamos cuando estaba Ivonne en la comisión informativa, luego ya Iván se salió y tal, pero bueno, sin más. La idea es hacer un nuevo parque de parkour de unos 200 metros cuadrados y si funciona sería ampliable más adelante, pero bueno, en principio sería hacer eso. Hay un par de proyectos por ahí y la idea es lanzarlo después de verano. Vale, oso ondo. Hurrengo puntuarekin hasi baino lehenago, esan gure neuke. Honekin. Nagore, ¿puedo decir algo? Creo que me sobra tiempo. Perdona, Inma, las intervenciones, hay 2 rondas de intervenciones. ¿Quién dice que hay 2 rondas? Mira, pues te lo voy a decir. Dímelo, espera un momentito. Mira, a primero, Inma, por favor, la palabra la concedo yo. No, esto es No, una a ver, dictadura, no es ninguna dictadura, la palabra la concedo yo. Escúchame un momentito. Hay un Real Decreto 2568 de 1986, del 86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización de Régimen Jurídico de las entidades locales. Y me he visto obligada a tener que acudir a él porque últimamente parece que se está convirtiendo en hábito
convertir los plenos en mesas redondas de debate. Y un pleno no es eso. Un pleno tiene que ser claro, conciso, dar toda la información precisa y elevarlo a votación. Antes de eso hay que trabajar todo lo que se tenga que trabajar. Esto no son rondas, no son mesas redondas de debate. Yo creo que 5 minutos por cada uno que pida la palabra durante 2 turnos de preguntas o de debate, yo creo que es suficiente para exponer su opinión o la opinión del grupo sobre el punto que se está elevando a votación. Que antes de elevarlo a votación se ha tratado en comisión informativa. Y si antes cualquier persona, cualquiera de los que estamos aquí presentes, ha querido colaborar en este trabajo, sabiendo que se está ejecutando, ha tenido ocasión. Si no se hace así, ha sido porque, por lo que sea que haya sido. Pero yo creo que con esto, lo que estoy haciendo, lo que me he visto obligada a hacer, es a poner un poquito de orden para la gente que está viendo el pleno y para la gente que protesta porque no se recoge en el orden del día, o sea, en el acta, perdón, en el acta de la sesión anterior, absolutamente todo lo que se ha dicho y se ha debatido en esta sesión, que yo creo, sinceramente, que no corresponde. Esto no es una mesa redonda. Aquí los trabajos, efectivamente, los deberes se traen hechos. Y para eso ha habido comisiones informativas y ha habido mesas de trabajo y todos los formalismos y todas las herramientas para que todo el mundo pueda participar. Esto es simplemente una manera de poner orden y de dar a todo el mismo, a todo el participante en el pleno, el mismo derecho a expresar su opinión. 2 rondas, he dicho 5 minutos, en 5 minutos se pueden decir muchas cosas. O sea, que quede claro la motivación de tener que ceñirme a este reglamento, que existe y no lo hemos puesto en vigor hasta ahora, pero es que estamos teniendo muchos problemas. Muchos antolakuntza plenoan ez zen onartu hau berria da, hau pasada bada, Nagore. Hei, Nagore. Barkatu, Gaby. No, es que, Nagore, no has compartido con los demás el decir, bueno, para evitar estar en bucle, para que pues, las razones que has dado, ¿qué os parece? No lo has puesto en común, has llegado y has dicho, se va a funcionar así, y ahora me baso en este Real Decreto, que en los 2 años anteriores, pues ni me he preocupado. O sea, un poco de seriedad, por favor. Efectivamente, por eso mismo, porque hay seriedad y porque esto no son mesas redondas. Yo creo que con 5 y 5 ya son 10. En 10 minutos se puede exponer muchísimo y esto se trabaja con anterioridad. Y vuelvo a repetir, es algo que no lo he decidido yo, existe, porque los reglamentos existen antes de que yo llegue. Esto existe desde el año 86. Bueno, y esto tampoco entra a debate. No está en el orden del día, no entra a debate. Aquí las normas las ponéis vosotros para los demás y luego vosotros cumplís lo que queréis. Inma, voy a decir otra cosa que también está recogida en este reglamento. Si tengo que llamar al orden, lo voy a hacer una vez y lo voy a hacer 2 y a la tercera ocasión voy a tener que invitaros, me voy a ver obligada a invitaros a abandonar la sesión. No quisiera llegar a ese punto. Benetan, estamos en un pleno, vamos a debatir y vamos a hacerlo lo más civilizadamente posible y vamos a facilitar la información. Hacéis el pleno en el Bachoqui y ya está. Gaby, Mesedes. Uste du denbora nahiko dagola, eta arazorik baldin badago, 5 minutu jarri beharrean 10 jarriko ditut. Baina mundu guztiak eukiko dau denbora berdina. Eta da ordenatzeko modu bat. 5 minuturekin ez badeko zuen nahiko, 10 jarriko dugu, edo 15 gure dozuena. Segunde batea. Gauza da, mundu guztiak eukiko duela denbora berdina. Demokrazia zer den ez dakizu. Bueno, hori zu dinozu, baina hau ez da debate honetan sartuko. Hori zu dinozu, eta nik uste dut mundu guztiak denbora berdina... Gainditzen ari zara muga guztiak. Ni bota nazakezu pleno honetatik. Gura dozunean. Eta nire ere bai, bota nazakezu. Eta nik ere bai. Bota nazakezu, lasai. Ez zai bat ere gustatzen hartzen ari zaren estiloa. Bat ere, ez zai gustatzen, baina piperrik ez. Tus normas, Nagore, tus normas, lo que quieras. No son tus normas, lo que tú quieras.
Vale. Bozkatuko dugu bigarren puntua eta botua eskatuko dut pantailan agertzen zareten ordenean. Bigarren puntua, aprobación de modificación de créditos adicionales número 2, 2001. Parkatu, 2021. Gabi? Abstentzioa. Joseba? Lastimarekin ere bai, abstentzioa. Inma? Abstentzioa. Jose? Abstentzioa. Ibon? Aye. Tamara? Sí. Andoni? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Eta ni neu be bai. Onartzen dugu bigarren puntua, 6 botu aldezkoa eta 4 abstentzioarekin. Pasatuko dugu hirugarren puntura, aprobación si procede del incremento de las retribuciones de personal para 2021. Bai, Andoni? Bai, Arratsaldeon berriro. Propuesta de acuerdo para la aprobación del incremento en las retribuciones del personal para 2021. La Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, regula sobre el título tercero, capítulo primero, los gastos de personal al servicio del sector público. Y en concreto, en el artículo 18, fija las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público y aborda la cuestión de los límites de los incrementos retributivos para el año 2021. El apartado 2 establece que en el año 2021 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos del personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse en los términos globales respecto de 2020. A este respecto, se considera gastos en concepto de acción social los beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado, cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades, consecuencia de las circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. Este mismo porcentaje será aplicable también a los altos cargos y otro personal directivo o al personal laboral del sector público. A la vista de lo anterior, tras la entrada en vigor de la ley anteriormente mencionada 11/2020 de 30 de diciembre, la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, y tal como ha venido realizando en lo referente a los incrementos retributivos de los ejercicios anteriores en aras de aclarar sus posibles interpretaciones, formuló el mes de enero a los ayuntamientos vascos la recomendación de incrementar las retribuciones del personal al servicio del sector público con efectos 1 de enero de 2021 el máximo legal permitido, es decir, el 0,9 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos del personal como la antigüedad del mismo. Por medio de esta recomendación, EUDEL pretende aclarar el alcance jurídico del precepto legal. Igualmente, EUDEL reitera la importancia de que el acuerdo Udalhitz 2008-2010 sea cumplido en sus términos, ya que es en cumplimiento real de los acuerdos alcanzados donde radica su principal garantía, sirviendo además como legitimación para la consecución de un nuevo acuerdo sectorial. En tal sentido, el instrumento para subsanar las posibles deficiencias de cumplimiento del actual Udalhitz 2008-2010 deberían ser las mesas de seguimiento. Este aspecto fue tratado, como se comentó en la comisión informativa, en la mesa de Gorliz y fue aprobado y acordado por los sindicatos y el ayuntamiento. Por tanto, visto el certificado emitido por la interventora municipal de 7 de mayo de 2021, que se certifica que en los vigentes presupuestos de esta entidad, aprobados mediante acuerdo plenario 17 de diciembre de 2020, existe consignación suficiente para soportar el incremento retributivo de 0,9,
de todos los puestos de trabajo reservados al personal funcionario, personal laboral y eventual, así como los altos cargos. Vista la propuesta de acuerdo del secretario de 17 de mayo y con todo lo que acontece después del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización de fecha 21 de mayo, por unanimidad de los presentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público en el Ayuntamiento de Gorliz con efectos a 1 de enero de 2021 de un 0,9 respecto a las tablas retributivas vigentes a 31 de diciembre de 2020 en atención a los artículos de la Ley 11/2020 de la Ley de Presupuestos General del Estado para el 2021. Segundo, ordenar la realización de las actuaciones y operaciones precisas para la elaboración de las tablas salariales y actuación de los conceptos retributivos descritos para el 2021 que concreten el presente acuerdo y que permanecerán en vigor en tanto en cuanto no se adopte acuerdo en contra. Tercero, dar cuenta al área de secretaría y a intervención a los efectos oportunos. Y cuarto, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya. Vale, ondo da. Galderarik honen gainean. Ez badago galderarik, bozkatzera pasatuko gara. Gabi? Bai. Joseba? A favor del personal público, en contra de los altos cargos, pero mi voto es que sí. Inma? Bai. José? Bai. Ibon? Bai. Tamara? Sí. Andoni? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Eta ni neu be bai. Onartzen da 3. puntua, aho batez. Pasatuko gara 4. puntura, aprobación de la modificación de la Ordenanza General Reguladora. Nagore, Bai? galdera bat. Imak, barkatu, izaskunek nahi badu sartu, nor ematen dio baimena? Ni, Vale. eskatu da? Ez. Ah. Inote, esan dit lehenago. Bueno, vale. Ba, itxarongo diogu igual puntu, ja sartzeko prest dau, edo ez? Ez dakit, Ondino ez? Teoriaz, bai, baina, bueno, ez dakit non dagoen, bai. Bueno, abisatu gure dozunen eta hurrengo puntura pasatuko gara edo itxarongo gutxu beten. Vale, ez. Bueno, 4. puntuarekin orduan hasiko gara, aprobación de la modificación de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones. Andoni? Bai, arratsaldeon berriro. Propuesta de acuerdo, aprobación inicial de la modificación de Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones. Vista la providencia de Alcaldía de este Ayuntamiento de 12 de mayo de 2021 sobre la incoación del expediente para la aprobación inicial de la modificación de Ordenanza General Reguladora de Concesiones, visto el informe de la Directora de Cultura de 17 de mayo de 2021 conteniendo propuesta de cambios en la vigente redacción y visto el informe jurídico de 17 de mayo suscrito por el secretario y con el dictamen favorable de la Comisión de Organización celebrada el 21 de mayo de 2021 por unanimidad de los presentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del vigente artículo 4 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones en el Ayuntamiento de Gorliz, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 4. Entidades beneficiarias. 1. Subvenciones ordinarias o de carácter anual. Podrá ser objeto de subvención ordinaria para los gastos derivados de su actividad habitual cualquier persona jurídica que pretenda desarrollar alguna actividad cultural, deportiva o de carácter social que, atendiendo a los criterios que se recogen en el artículo 11 de la presente ordenanza, resulten de interés para el municipio de Gorliz, de manera que incremente, complemente o supla las llevadas a cabo por este ayuntamiento. Podrá asimismo
a acceder a la condición de beneficiarios de subvención ordinaria las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puede llevar a cabo los proyectos o actividades que motiven la concesión de las subvenciones. Segundo, publicar el anuncio de la aprobación inicial para la información pública y audiencia de las personas interesadas en el Boletín Oficial de Vizcaya y en el tablón municipal de edictos por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo posterior a la aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno. En el caso en el que no se hubiese presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobada el acuerdo hasta entonces provisional. Todo ello de acuerdo a la ley. Tercero, insertar el texto correspondiente a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Gorliz, tal y como se contiene en el anexo unido al presente acuerdo en la página web municipal de conformidad con la ley, también de instituciones locales de Euskadi. Cuarto, dar cuenta del presente resolución a las diferentes áreas municipales a efectos oportunos. Vale, eskerrik asko, galderarik honen gainean. Ba, ez badago galderarik, izaskun sartu daia bilerara, baina puntu honetan ez diot botua eskatuko, berandu heldu delako. Así que unas botua eskatzen, Gabi? Bai. Joseba? Mi voto va a ser abstención, pero quiero aclarar una cosa. Si ya se nos ha mencionado en varias veces que no vinimos a la comisión anterior, y quiero puntualizar por qué, porque el acuerdo de legislatura, que es el jueves anterior al pleno, se vulneró, por lo cual nosotros no pudimos acudir a la comisión porque no podíamos con la conciliación familiar y laboral, y por eso nos abstenemos porque no hemos participado en este punto. Y creo que a Izaskun le tenéis que dar voto. Creo que estamos votando. He preguntado a ver si había alguna cuestión anterior al voto. Pero bueno, continuamos con la votación. Inma. Lo mismo, abstención, y el cambio de comisiones de jueves a viernes ha sido también de manera arbitraria, como todo. Vuelvo a repetir, estamos votando. Estamos votando. Si teníais algo que decir antes, he pedido la palabra. Estamos aclarando el voto. Joseba, lo podías haber aclarado antes. Vale. Lo aclaro a la hora de votar, vale, no vale. antes. ¿Vas a decir tú cuándo tengo que hablar yo? Pues claro, en eso consiste, Inma, en eso consiste. José, Mercedes. Bai. Ivonne. Bai. Tamara. Bai. Andoni. Bai. Arrola. Bai. Vanessa. Bai. Eta ni neu, be bai. Onartzen, bai? Izaskun barruan dago, bai. Eta bozkatuko dago? Naiz eta berandu sartu puntu honetara? Bai? Ah, bale, bueno. Zu dinosu modun, Bai? Bale. Bueno, bai. Bale, bueno, gure baduzu zeo zer esan, ze justo zerbait, esateko hitze txanda ja pasatuta zegoen sartu zarenean, bueno, gure baduzu zeo zer esan, orain esan dezakezu. Ez. Bale, zure botua? Bai. Bai, bale. Ba, orain 11 gara. Laugarren puntutik aurrera, eta onartzen dugu 9 baiezko eta 2 abstentziorekin. Bai. Bale, ba, pasatuko dugu hurrengo puntua. 5. puntua, modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Arrola, Mercedes. Bueno, propuesta de acuerdo. Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Antecedentes. Con fecha 17 de marzo de 2016, el Ayuntamiento Pleno de Gorliz acordó aprobar inicialmente la valoración de puestos de trabajo durante el plazo, exponer al público la valoración de puestos de trabajo durante el plazo de 15 días hábiles, dar traslado de acuerdo al personal del Ayuntamiento de Gorliz. Con fecha 31 de mayo de 2016, el Ayuntamiento Pleno acordó
Resolver las alegaciones presentadas, aprobar definitivamente la valoración de puestos de trabajo, publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya y notificar a las personas interesadas el acuerdo adoptado. Con fecha 29 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento Pleno dispuso la aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz con el objeto de adaptarla a las determinaciones contenidas en la valoración de puestos de trabajo de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Gorliz. Con fecha 30 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento Pleno dispuso la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Con fecha 28 de febrero de 2018 fue publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya número 42 la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Con fecha 12 de noviembre de 2019 se recibió en este Ayuntamiento resolución de la Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Recursos Administrativos por las que se clasificaba el puesto de trabajo de tesorería reservado a personal funcional de Administración Local con habilitación de carácter nacional del Ayuntamiento de Gorliz, en virtud de la que se clasifica el citado puesto de tesorería como puesto reservado a personal funcional de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala intervención tesorería. Asimismo, se establece que el sistema de provisión del puesto será el concurso de méritos y que este Ayuntamiento deberá incorporar dicho puesto en su relación de puestos de trabajo con carácter previo a su provisión. Con fecha 25 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento Pleno dispuso la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Asimismo, con fecha 17 de diciembre de 2020, tuvo lugar la modificación del citado acuerdo por causa de un error material producido. Con fecha 20 de noviembre de 2021 fue publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya número 12 la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Con fecha 4 de febrero de 2021 se recibió en este Ayuntamiento informe emitido por parte del Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. En dicho informe no se ve inconveniente alguno para atribuir el perfil lingüístico número 4 al puesto de arquitecto. Con fecha 18 de mayo de 2021 ha sido emitido informe por parte del interventor accidental de este Ayuntamiento señalando que en el presupuesto municipal de esta corporación para el año 2021 existe consignación suficiente y adecuada para la dotación económica de todos los puestos de trabajo cuya aprobación se pretende, a saber, arquitecto, auxiliar administrativo de urbanismo, administrativo de cultura, así como para el resto de modificaciones pretendidas. Con fecha 18 de mayo de 2021 ha sido emitido informe por parte del técnico de Administración General de este Ayuntamiento en relación a la modificación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Con fecha 18 de mayo de 2021 ha sido emitido informe por parte del secretario municipal en relación a la modificación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Visto que todas las propuestas han sido negociadas con las representaciones sindicales en la Mesa General de Negociación reunida en este Ayuntamiento, considerando que las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y de redistribuciones, así como las inscripciones de plazas a puestos de trabajo sin perjuicio de la motivación y justificación que a cada caso corresponden, representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización que esta Administración local otorga en el artículo 4 de la Ley 7/1985, considerando que la relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico jurídico al que corresponde la Organización de Recursos Humanos, considerando que las relaciones de puestos de trabajo indicarán necesariamente para cada uno de ellos su denominación, departamento o centro directivo al que se haya adscrito, régimen de dedicación, requisitos exigidos para su desempeño, entre las que necesariamente deberá figurar el perfil lingüístico asignado y su fecha de preceptividad, la adscripción al grupo, cuerpo o escala o categoría laboral que en cada caso corresponda. Los puestos de trabajo podrán atribuirse indistintamente a más de un grupo siempre que estuvieran comprendidos en su intervalo de niveles. Tratándose de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, se indicará además el nivel del 1 al 30 con el que el puesto haya sido clasificado, el sistema de provisión y en su caso la determinación de las administraciones públicas a cuyo personal funcionario se le permita concurrir a su cobertura. Complemento específico que tengan asignado. Considerando que la aprobación de la RPT resulta ser una competencia del Ayuntamiento Pleno y que en todo caso el acuerdo de aprobación de RPT se publicará en el Boletín Oficial de Vizcaya y se notificará a las personas interesadas, de conformidad con todo lo anterior y con el dictamen favorable que la Comisión Informativa de Organización, sección régimen interno, celebrada el 21 de mayo de 2021 por 6 votos afirmativos de los miembros del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak y 3 votos en contra del señor Martínez, señor de la Maz y la señora Ibarra del Grupo Municipal de H. Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz que se incluye en el anexo y que contiene las siguientes modificaciones. A. Modificación parcial de diversos puestos existentes, requisitos de titulación y sistemas de provisión selección. Puesto de suboficial, puesto de tesorero. Completar los puestos profesionales de plazas que no lo tengan previsto. B. Creación de los siguientes nuevos puestos de trabajo. El puesto de arquitecto, auxiliar administrativo en urbanismo, puesto administrativo en el Departamento de Cultura.
C. Supresión de diversos puestos existentes. Eliminación de 6 plazas de administrativo o de promoción interna y creación de complemento. D. Transformación de diversos puestos existentes. Transformación del puesto auxiliar administrativo existente en el Departamento de Cultura en puesto administrativo. E. Modificación de aspectos retributivos. Modificación del complemento de destino del puesto técnico de biblioteca. Incremento del complemento específico del conjunto de puestos por incremento salarial anual del 0,9%. F. Asignación de código a cada puesto de trabajo existente. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya. Tercero, notificar a las personas interesadas el acuerdo adoptado. Cuarto, dar cuenta del presente acuerdo a las áreas de Secretaría e Intervención y a la representación del personal del Ayuntamiento de Gorliz. Pues si no tenéis alguna duda, alguna cuestión, el tema es votar. Bai, galderarik honen gainean? Vale, hasiko da debatea. José. En nuestro grupo hemos estado debatiendo el tema y visto que hay datos que en la anterior legislatura se nos dieron incorrectos o en esta, no lo sabemos, al final, como no tenemos claro que algunos puestos se tengan que crear y otros no existían o esas cosas, en principio, y viendo que es necesario que una serie de modificaciones existentes, pues nos vamos a abstener. Bai, gehiagorik? Ez, hasiko naiz botua eskatzen. Agertzen zaten ordenean, Izaskun mesedez. Abstentzioa. Gabi? Abstentzioa. Joseba? Abstención. Inma? Abstención. José? Abstención. Ibon? Bai. Tamara? Sí. Andoni? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Eta ni neu, bai. Onartzen dugu 5. puntua, 6 botu baiezko eta 5 abstentzioarekin. Hurrengo puntua, aprobación de la modificación del convenio marco para la prestación de los servicios de la plataforma electrónica del proyecto Bizkaitik a suscribir entre el Ayuntamiento de Gorliz y la Fundación Bizkaitik. Arrola kartuko da bitxa ozta bere. Arrola mesedez. Bai. Propuesta de acuerdo. Visto el acuerdo de 24 de septiembre de 2020 adoptado por el Ayuntamiento Pleno de aprobación del convenio marco de colaboración a suscribir entre la Fundación Bizkaitik y el Ayuntamiento de Gorliz en materia de prestación de diversos servicios informáticos, asimismo se acordó facultar a la señora alcaldesa para su firma y cuantos actos requiera la formalización del mismo, siendo su plazo de vigencia de 4 años a partir de la firma, prorrogables por otros 4 años sin mediar acuerdo entre las partes. Con el fin de añadir una nueva prestación denominada recursos humanos y nóminas, así como una serie de servicios complementarios que mejoran la prestación, se hace preciso la firma de un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento de Gorliz y la Fundación Bizkaitik que recoja la modificación del referido anexo. Corresponde al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación por mayoría simple de los miembros legales de la Corporación del Convenio Marco de Colaboración. A la vista del informe suscrito por el secretario municipal de fecha 9 de septiembre de 2020, vista la propuesta de acuerdo del secretario de la Corporación de fecha 13 de mayo de 2021, por todo lo que acontece y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, sección régimen interno, celebrado el 21 de mayo de 2021 por 6 votos afirmativos de los miembros del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak y 3 abstenciones del señor Martínez, del señor de la Maza y la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primera, aprobar la modificación del anexo al convenio marco para la prestación de los servicios de la plataforma electrónica del proyecto Bizkaitik, que incluye el convenio específico, plataforma, recursos humanos y nóminas. Segunda, facultar a la señora alcaldesa para la firma del convenio señalado en el punto primero del presente acuerdo y cuantos actos requiera la formalización del mismo, siendo su plazo de vigencia de 4 años a partir de la firma, prorrogables por otros 4 años sin mediar acuerdo entre las partes. Tercera, notificar el presente acuerdo a la Fundación Bizkaitik a los efectos oportunos. Vale, ondo da. Galderarik honen gainean? Gabi?
azalpena, gure abstentzioa zergatik, ni uste komisioan azaldu genuela, eta bada momentuz mai gainean dagoen aukera Bizkaitik dela, baina aurreko legealdetik ikusten dugu, ematen duen weba eta kudeatzeko informatikoki hori ez dela oso accesible hiritarrentzako konplikatua gauzak bilatzeko, eta orduan, eta askotan langileei galdetzen baldin badiogu kudeaketak egiteko, askotan jausten dela, eta hori, orduan beharrezkoa da, baina ematen duen zerbitzua momentuz ez dela kalitatezkoa gure ustez, horregatik gure abstentzioa emango dugu. Bai, Joseba. Yo también por aclarar el voto de nuestro grupo. Es una herramienta que va a ser interesante y con un gran potencial, pero en estos momentos, tal y como nos han informado, estoy un poco con Gabriel de que está muy precaria. Con lo cual, es lo que estaba comentando antes, los fallos que él estaba diciendo, y entonces en esa precariedad nosotros nos abstenemos también. Bai, gehiagorik? Pasatuko gara botua eskatzera. Izaskun? Abstentzioa. Gabi? Abstentzioa. Joseba? Abstentzioa. Inma? Abstención. Jose? Abstentzioa. Ibon? Bai. Tamara? Sí. Andoni? Bai. Arrola? Bai. Danesa? Bai. Eta ni neu, bai. Onartzen dugu, 6 botuk baiezko eta 5 abstentzioarekin. Hurrengo puntua, 7. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza General Reguladora de la cesión y utilización de locales municipales. Arrola. Bai, propuesta de acuerdo. Vista la providencia de la señora alcaldesa presidenta de este ayuntamiento de fecha 10 de mayo de 2021 sobre la incoación de expediente para la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas municipales reguladoras de la cesión y utilización de locales municipales en el municipio de Gorliz y la emisión de los informes oportunos por parte de las áreas municipales concernidas, visto los informes emitidos por la Directora de Cultura de fecha 12 y 17 de mayo de 2021, visto el informe emitido por el Técnico de Administración General de fecha 17 de mayo de 2021, visto el informe emitido por el Secretario Municipal de fecha 17 de mayo de 2021, visto el dictamen favorable de la Comisión de Organización, Sección Hacienda y Tesorería, celebrada el 21 de mayo de 2021, incluido el encargo realizado al personal municipal para reformular la redacción de los artículos 10 y 12 de una forma más explícita de la incluida en la propuesta y concordante con lo del artículo 25.2 de la misma ordenanza. Por todo lo que antecede y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, Sección Régimen Interno, por 8 votos afirmativos de los miembros del Grupo Municipal Euzko Abertzaleak y del señor de la Maza y la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, y una abstención del señor Martínez del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la cesión y utilización de locales municipales en el municipio de Gorliz. Segundo, publicar el anuncio de aprobación inicial para información pública y audiencia a las personas interesadas en el Boletín Oficial de Vizcaya y en el Tablón Municipal de Edictos, por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Tercero, insertar el texto correspondiente a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la cesión y utilización de locales municipales en el municipio de Gorliz en la página web municipal. Cuarto, dar cuenta de la presente resolución a las diferentes áreas municipales a los efectos oportunos. Bai, galderarik puntu honen gainean? Bai, hasiko dugu debatea. Gabi? Bai, bueno, komisioan gero bilkurara igotzeko baietzek esan gendun, baina planteatu gendun zalantza batzuk argitu ziren beste batzuk ez, eta testoa ni uste dut nahiko farragosoa egiten zaigu,
bai ikusten dugu beharra erregulatzeko ditugun lokal guztien zesioa, baina badaude gauza batzuk ez zaizkigula oso garbi geratzen, eta hori dela eta batez be horre aseguroenak, eta bai 4 urteko edo epe luze batean lagatuta izango dituzten elkarteek, naiz eta doaineko izan, oin ez dituzten gasto batzuk, ez dago garbi haien gainean egongo diren ala ez dugu ikusten hori, eta hori, orduan, aspektu batzuekin ados gaude, beharrezkoa dela ordenantza bebai ikusten dugu, baina ez zaigu geratzen garbi aipatutakoa, horregatik berriro ere, abstenituko gara. Bai, Jose? Beste kontu bat, da gauden momentuan elkarte batzuk arazoak izango dituzte hau berriro martxan jartzea, eta hori batzordean aipatu genuen hori da momentu egokia une honetan, edo itxaron behar dugu hilabete batzuk edo, eta holan geratu ginen, ezta? Guztiok pentsatu genuen arazoak izango dira batzuentzat, eta horregatik aber nola kudeatuko dugun. Besterik? Bai, Arrola, zure txanda. Niretzat ezinbestekoa da onartzea, orain mahai gainean daukagun ordenantza hau. Bermatu behar dugu dena, eta orain dagoen bezala, iaia ezin dugu zer egin lokalekin, elkartekin, klubekin. Niretzat, hilala biziko gauza bada. Iaztik daramagu horrekin, Izaskunek ere badaki, landu dugu behin-behiagotan komisiotan, eta niretzat ezinbestekoa da, nik ez daukat esateko besterik. Bale, bigarren txanda bat hasiko dugu, Gabi? Bai, ados, Jose Luis, horrekin ados gaude. Eta asuntoa da, bai, Josek aipatu den aspektua, pandemia gainditu arte, ez dakigu, oin, geldituta izan diren taldeak, martxan abiatzeko ordenantza, ez dakite epe motz batean hori, eta gero, aipatutakoa, ordenantza horretan sartu dira gauza batzu komisioan esan zuten, azken momentuan esan zenuten, erreperkusio ekonomikoa ez dutela izango, hori, ohiko klubetan edo elkarteetan, baina ez zaigu oso garbi geratzen. Horregatik, bi aspektu horiengatik beharrezkoa dela eta hori zuk aipatu duzuna ados gaude. Besterik? Arrola? Errepikatuko gauza bera. Ez badago beste ekarpenik edo mahai gainean daudenak dira daudenak. Komisiotan esan behar zen zerbait guri buruatu zaiguna hau izan da, eta hemen plasmatu dugu, hemen idatzi dugu daukagun egoera konpontzeko asmoarekin edo. Bale, hasiko dugu bozkaketa. Izaskun? Abstentzioa. Gabi? Abstentzioa. Joseba? Ere bai, abstentzioa. Inma? Abstención. Jose? Abstentzioa. Ibon? Bai. Tamara? Sí. Andoni? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai.
Eta ni neu bebai. Onartzen dugu 7. puntua, 6 boto baiezko eta 5 abstentziorekin. Bai. Hurrengo puntua, 8. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado de Gorliz. Ivonne. Bueno, os leo el dictamen. A la vista del informe de 19 de febrero de 2021 suscrito por el secretario municipal, por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio, sección Obras y Servicios, celebrada el 21 de mayo de 2021, por 6 votos afirmativos de las miembros del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak y 3 votos en contra del señor Martínez, el señor de la Maza y la señora Ibarra, del Grupo Municipal H. Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz, quedando su redacción tal y como se contiene en el anexo unido al presente acuerdo. Segundo, publicar el anuncio de aprobación inicial para la información pública y audiencia a las personas interesadas en el Boletín Oficial de Vizcaya por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y de resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y posterior aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Todo ello de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Tercero, insertar el texto correspondiente a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz, tal y como se contiene en el anexo unido al presente acuerdo en la página web municipal, de conformidad con la Ley 2 de 2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi. Cuarto, dar cuenta a la presente resolución a las diferentes áreas municipales a los efectos oportunos. Bai, galderarik honen gainean. Hasiko gara lehenengo txandarekin. José. No está la propuesta no está aquí, nos entra la documentación en el Pleno y no sé si está en la página web, porque antes hemos estado buscándola y no la he encontrado. El asunto es que en la comisión debatimos una serie de cuestiones y no sé si se han tenido en cuenta o no. Bai, galdera gehiagorik. Ivonne. El texto que se ha traído a pleno es el que se llevó a comisión, que es la redacción que se quedó acordada del grupo de trabajo entre los 3 grupos municipales. Las propuestas, que no recuerdo el detalle ahora mismo, no se han metido o no se han cambiado a criterio del técnico y del secretario municipal. Vale, José. A ver, la propuesta sobre la reventa de productos no tiene nada que ver con el secretario municipal. Y era el punto 4.2. Pero con el técnico sí. De acuerdo. ¿Técnico de comercio? El técnico que ha redactado la ordenanza. De acuerdo. Bai, galdera gehiagorik honen gainean. Barkatu. Bai, Xabier. Ez dakit, oain momentu honetan exactamente ez dakat hemen bidalitako dokumentazioa. Ez dakit zer falta den dokumentazioaren barruan. Ez dakit hori problema den. Zerbait gertatu baldin bada eta gure akatsa izan baldin bada, ez dago pegarik beste momentu batean aztertzeko edo dana dala. Ez dakit exactamente ia hori ze problema izan den edo beste baten. Bai, dokumentazioaren falta eduki duzue? Bai, ez da testua, ez da onartzeko testua, ez dago... Ez dago sartuta? Ez dago sartuta. Bakarrik agertzen da proposamena. Eta aipatzen da dokumentazioen anexa.
Orduan kasu horretan esan da bakarrik izan da akats bat eduki dugula eta ez dugula hori pentsatuta, bana sartuta zegoela, ez dugu hori ipini. Orduan zer da, egin behar duguna eskatzen badute gehiengoa utziko dugu beste baterako bozkaketa? Bai, dana ez badago, akats tekniko edo esango dugu, badakizu zein den sistema da sartzen dugula edo alojamiento edo karpeta telematiko batean sartzen dugula, agian akats izan da, eta orduan hobe izango zela menustea eta hurrengo baterako ja dokumentazio osoarekin berriro ere eramatea, klaro. Ondo da, orduan hurrengo bilkurarako utziko dugu puntu hau. Pasatuko dugu hurrengo puntura, 9. Aprobación de la imposición de penalidad a la empresa adjudicataria del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Tamara? Ai, parkatu, momentu bat. Puntu honetan, Banesak gela utzi behar dago. A ver, momentu bat. Vale. Oin bai. Tamara? Barkatu. Horreko puntua ados eta hor bertan bera utziko dugula eta hurrengo batera eramango dugula. Bozkatu behar dugu? Denok ados baldin gaude, edo nork zer esan nahi baldin badu, bestela hau batez. Itxedo momentu baten, Banesa etorteko berriro. A ber, vale, bozkatuko dugu, hurrengo baterako utziko dugun edo ez. Proposamena da, hurrengo baterako ustea, bai edo ez. Utziko dugu hurrengo baterako, Izaskun? Barkatu, bai. Bai. Gabi? Bai. Joseba? Barkatu, ez dut entzun. Bai. Inma? Bai. Jose? Bai. Ibon? Ez. Tamara? No. Andoni? Barkatu, Andoni? Ez. Arrola? Ez. Vanessa? Ez. Eta ni neu, bez. Orduan, pasatuko dugu 6 botu esesko eta 5 baiezko emaitzarekin, pasatuko dugu puntua bozkatzera. Orduan, ez dugu beste baterako utziko. Berriro eskatuko dut butua, ordenantza, pasatu zaizuen moduan, borradorea, bozkatzeko. Izaskun? Ez. Gabi? Ez. Joseba? Inma? Ez. Jose? Ez. Ibon? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Eta ni nau, bai. Orduan, onartzen dugu ordenantza, aurkeztu dugu moduan eta 3 talden artean landu den moduan. Pasatuko dugu hurrengo puntura orduan, eta orain bai, Vanessa gela utziko dau. Bai, orain bai. 9. puntua. Aprobación de la imposición de penalidad de la empresa adjudicataria del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones de dependencias municipales. Tamara. Arratsaldeon. Antecedentes de hecho. Primero, el contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales fue adjudicado a la empresa UTE, Grupo Sifu Euskadi Brócoli, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de julio del 2020. Segundo, con fecha 17 de mayo se ha presentado propuesta
de imposición de penalidades al contratista por parte de don Gabriel Rodríguez Odiaga como responsable del contrato por un cumplimiento defectuoso de la prestación relativa a la no sustitución de los trabajadores declarados en huelga. Legislación aplicable. Artículos 192 a 194 de la Ley de Contratos del Sector Público. Artículo 173 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno por tratarse del órgano de contratación de conformidad con el artículo 33 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. Vista la propuesta de la Técnico de Administración General de 17 de mayo del 2021, visto el informe emitido por el secretario de la Corporación de fecha 17 de mayo de 2021, por todo a lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio, Sección de Obras y Servicios, por 5 votos afirmativos de la señora Uchupi, del señor Mardaras, del señor Landa, del señor Arrola y la señora Igartua, del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak, y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, imponer al contratista por producir un cumplimiento defectuoso de la prestación relativa a la no sustitución de los trabajadores declarados en huelga, la aplicación de las siguientes penalidades. Una penalidad del 10% del importe de la factura mensual por cada 2 días en que se haya incumplido dicha obligación, que se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista en la factura del mes de abril, dado que los días declarados en huelga hacen un total de 19. Se detraerá de la factura mencionada el 95%, ascendiendo a la cantidad de 19.399,88 euros. Segundo, notificar la presente resolución que pone fin a la vía administrativa a la mercantil UTE Grupo Sifu Euskadi Brócoli como adjudicatario del contrato Servicio de Limpieza y Conservación de Instalaciones y Dependencias Municipales, con expresión del régimen de recursos asistentes a la disposición. Bai, galderarik honen gainean. Bai, hasiko dugu debatea. José. Estamos en la comisión, lo planteamos, nos parece insuficiente esta penalización, consideramos que los incumplimientos de la empresa desde que empezó son reiterados y que yo creo que es momento de empezar a exigir cuentas porque no están cumpliendo con el contrato que tienen acordado. Y los incumplimientos, pues no los voy a repetir, los dije en comisión y creo que son bastante flagrantes. Joseba. Vale, yo respecto a esto, ¿por qué se me escucha bien? No. Respecto a esto, ¿ahora? Ahora, vale. Respecto a este tema, me llama bastante la atención en el segundo punto de precedentes de hecho, en la denuncia de Gabriel, que pone un cumplimiento defectuoso en la prestación relativa a la no sustitución, cuando la ley de huelga les asiste y también está reconocida por el Gobierno vasco, tienen establecido unos servicios mínimos que se están cumpliendo. Por otra parte, antes de las penalizaciones, creo que existen otros tipos de vías para llegar a un entendimiento, a un acuerdo, por lo cual nuestro voto va a ser no.
Bai, besterik dekozue? Tamara? Bien, a la contestación de José, estos son dos procedimientos completamente diferentes. Este es uno y este es el que vamos a votar. Y a la contestación de Joseba, evidentemente, les asiste la huelga. No estamos penalizando por la huelga, sino por la sustitución del servicio. A los trabajadores están en el derecho de huelga. De hecho, si os habéis leído el informe de Secretaría, aquí lo pone. Barkatu, Joseba, utzi bukatzen No, eta Tamara gero... me está diciendo que se les quiere penalizar porque no se han sustituido. Y es que es eso. Barkatu, Joseba. Les permite, no deben ser sustituidos. Barkatu, Joseba, utzi bukatzen Tamara eta gero bigarren txanda hasiko dugu. Bai? Utzi bukatzen. En el informe de Secretaría, te leo textualmente, Joseba, que la huelga es un derecho reconocido constitucionalmente siempre que se ejerza dentro de los cauces legales establecidos. No puede llevarse a una acción de responsabilidad contra el personal trabajador. Eso por una parte. Sin embargo, la situación no puede dejar indefensa a la administración contratante. La administración contratante no está obligada al pago de los servicios dejados de recibir, sino que es el contratista el que debe soportar las consecuencias económicas de la huelga, dejadas de percibir las cantidades correspondientes a los servicios no prestados, así como los derivados del estacionamiento de los servicios mínimos si han tenido que cubrirse por la administración. Bai, gehiagorik? Bigarren txanda hasiko dugu? Ez? Inma? Ez? Bigarren txanda? Ez? Argi geratu da, puntu hau? Bai, hasiko dugu bigarren txanda, Joseba, bai. Argi no, o sea, creo que se están mezclando temas diferentes y Tamara me está dando una respuesta que no es a la que yo he respondido. Bueno, igual es la que no quieres recibir. Tu respuesta, o sea, tu pregunta es que si se está penalizando a los trabajadores por ejercer su derecho a la huelga. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Correcto. No, a los trabajadores no se les penaliza, se les penaliza a la empresa. Es a la empresa. Pero así como estás diciendo, se está vulnerando el derecho a la huelga de esos trabajadores. Nada más, no tengo nada más que decir. Bigarren txandan gauz, Ibon, bukatu zure txanda eta gero Tamarak bukatuko dauia saio honekin. Bozkatu aurretik. Ibon eta, bueno, Gabriel, vale. Gabi, lehenengo Ibon. El derecho a la huelga de los trabajadores no se ve alterada, porque los trabajadores siguen en huelga y la penalización a la empresa por nueva sustitución de los trabajadores lo único que hace es hincapié sobre las peticiones de los trabajadores. No solo la empresa está sancionada, o sea, no solo los trabajadores siguen en huelga, sino que a la empresa además se le impone una sanción económica que viene a reforzar el derecho de huelga de los trabajadores. Nik uste dut azkenean hor dago, bigarren puntuan, bai? Bigarren puntuan, eta hor dago ni uste dut erredakzioan, ze asuntoa da, bi konzepto nahaztu dira. Egindako lana ez ordaintzea, eta hori izango zen, denok ados gaude horrek, egun gaitezke horrekin, baina ezke hor esaten da, eta hori ilegala izan daiteke, que se le penaliza por no sustituir a los trabajadores declarados en huelga. Que eso, si están en huelga, no sustituir. Otra cosa es, como hay huelga y no se puede sustituir los trabajadores, pues no le pagues ese servicio porque no te lo ha dado. Eso es otra historia. Pero entonces el problema está tal como está redactado. Y nuestra postura, que ya la explicamos en comisión, pues es la de que a esta empresa pues habría que
antes de esto, que esto, de acuerdo, que no hay que pagarles, pero no porque no hayan sustituido a los trabajadores, sino porque ese servicio no se ha hecho y tampoco ellos van a pagar a los trabajadores. El tema es que a esta empresa habría que haberla penalizado mucho antes y de acuerdo con Tamara, o sea, ahora se va a votar esto, pero es que antes tendríamos que haber votado penalizaciones por no cumplir el contrato, y nada más. Vale, uste dut, igual txarto ulertu dugula juridikoki zeo zer, eta behar bada Xabierrek argituko digu, baina nik uste dut honetan, idazkariaren txostena irakurrita, bai, langileek badekote greba egiteko bidea, eta greba egiten ari dira, orduan, bueno, baina langileak enpresa batekoak dira. Gu enpresa bat kontratatu, zerbitzu bat kontratatu dugu. Hori da nik ulertu dudana idazkariaren txostenetik, Gu zerbitzu bat kontratatu dugu. Eta enpresaren arazoa da bere langileak greban dauzen edo ez. Guri zerbitzu ez badigute ematen, orduan enpresari ez digu ordainduko. Baina gu zerbitzua kontratatu dugu eta zerbitzua eman behar digute. Edo ez dakit ze modutan, baina eman behar digute, eta ez digute ematen. Eta horren gainean, proposatu da zigorrau. Eta hori da, orain, bozkatzen ari garena. Eta bai, badinozue, hainbat irregularidade egon direla, enpresa honen lanarekin, eta hori beste prozedura bat da, prozedura luzeagoa, eta horretan gaude bai, baina orain bozkatuko duguna da hau zigortzea edo ez dakit Xabierrek zehoz ere esan gure dauen honen gainean, edo ja pasatuko gara bozkatzera. Ez baduzu zer esan nahi, Xabier, uste dute nire laburpena edo hortik doa, ez da? Bat ez bezigorra jartzen da daukaten kontratua ez betetxeagatik. Hori da funtsezkoa, Enpresa eta udalaren arteko dagoen hori prestazioa berez ez delako bete. Bai. Orduan pasatuko gara bozkatzera puntu hau. Agertzen zareten ordenean, Izaskun? Ez. Gabi? Ez. Joseba? Ez. Inma? Ez. Jose? Ez. Ibon? Bai. Tamara? Sí. Andoni? Bai. Arrola? Bai. Eta ni neu be bai. Bost esesko eta bost baiezko. Ez daki puntu honetan gehiengo absolutua behar dugun edo, Xabier? Argitu mesedez? Ez horre gehiengo arrunta edo. Ez da beharrezkoa nagusia hori bai, da kasu hauetan iradoko izan modua posiblea dela beste bigarren txanda bat egitea, agian nor aldatu nahi du bere botoa. Da ez dakit Izaskun galdu dugun bidetik? Ez dago, konektatuta? Ez dut ikusten. Izaskun? Podela itxarotea, momentu batean. Parkatu, me he tenido que ir un momento. Lo siento. A ver, Izaskun zaitu ikusten. Parkatu, es que no, que me he ido un rato. Me he ido, lo siento. Vale, egingo dugu jarraitu, mesedez. Bozkatuko dugu ozta bere puntu hau, aldaketaren bat baldin badago. Izaskun? Ez. Gabi? Ez. Joseba? Ez. Inma?
Es. José, Es. Ivonne, Que no retumbe, luego no me Bai, Tamara, Bai. Andoni, Bai. Arrola, Las emociones. Ahora ya me las podíamos dejar de... ¿Las mociones? Buah, son... He leído... Encima Bildu ha puesto... Sí. parkatu, non geratu naiz, Arrola? Ez dakite entzun didazuen, baina bai. Vale. Bai. Eta ni neu be bai. Ez dugu botua aldatu, 5 eta 5. Kasu honetan martxan edo indarrean sartzen da alkatearen kalitatezko botoa. Ba, honon onartuta geratzen da. Vale, mesedez, eskatuko dizuet 2 minutu, Vanessa etorten den bitartean, eta 2 minutu ostean jarraituko dugu hurrengo puntuarekin, 10. puntuarekin. 2 minutu, bai? Atxeden aldi txikitxo bat egingo dugu.
Bai, bueno, guztiak saltzen garenean berriro, jarraituko dugu, batzordearekin. Jone, falta itxarongo diogu. Bai, jarraituko dugu, danak gauz, ezta? Ez da inor falta. Vale, jarraituko dugu, 10. puntuarekin. Dación de cuenta de los decretos dictados por la alcaldía comprendidos entre el 19 de marzo de 2021 y el 25 de mayo de 2021. Galderarik, dekretuen gainean. Bai, José. A ver, el decreto 338, un contrato menor, plan de movilidad sostenible. ¿A qué se refiere esto? Parkatu, 300? 88. Sí, se va a iniciar una contratación para, creo que esto también lo hemos hablado en la mancomunidad, porque va a ir unido con el proyecto de ellos también. Es un plan de movilidad sostenible y queremos hacer participe a la ciudadanía para que participen en este plan, porque puede haber varias propuestas que se presenten como alternativas para Bidegorris, por ejemplo, y vías peatonales o semipeatonales que se puedan plantear en este estudio y bueno, pues hay que consideramos que la ciudadanía debe ser partícipe, porque igual en este plan también hay que eliminar varios estacionamientos y hay que modificar varias calles. Entonces, pues bueno, queremos contratar a una empresa para que se encargue de gestionar, de hacer charlas, de difundir información y hacerlo un proyecto participativo. ¿Besterik? Sí, en el 430 es concretamente un contrato menor también para el vallado de pista de tenis y cierre de máquinas. ¿A qué se refiere esto? Del polideportivo. ¿Se va a reparar la pista de tenis? Efectivamente, es el vallado de la pista de tenis que está deteriorado y, bueno, así como lo has leído tú. Ya, pero es que lo de cierre de máquinas, ¿a qué se refiere? Cierre de máquinas, a ver si me puede aclarar Arola, ¿te acuerdas tú de esto? Creo que es en la segunda parte. La primera estoy seguro. Es lo de las pistas de tenis. La primera pista estaba totalmente destrozada porque se situaron ahí las cabinas de obra cuando se hizo el polideportivo. La segunda pista se cayó un pino encima y también tenía un trozo fastidiado, con lo cual se va a hacer todo otra vez. Y lo de las máquinas, yo creo que se refiere a la playa que se hizo donde iba a dejar la brigada, todo el tema de contenedores. Eso, la idea era acercarlo todo aquello y luego poner arbolado también, arbustos y tal. Yo eso es lo que le entendía a Gabriel, que iba a pedirlo todo en el mismo lote y que lo iba a hacer todo de la misma. No sé si realmente es eso, es la idea que yo tengo, vamos. Vale, no es que ya como está adjudicado a una mercantil por 10.201 y va incluido,
Decíamos, bueno, saber si se incluía también, porque había quejas de, no sé, hace tiempo relatamos, que había quejas de la pista de tenis que estaba en mal estado, alguna de las pistas. Si se reparaba también. Sí, eso sí entra, pero lo de las máquinas, igual John nos da un poquito más de luz, porque yo ahora mismo no tengo aquí el contrato, en qué consiste. Lo de las máquinas, John, ¿Arrola está en lo cierto? No, yo no recuerdo, no tengo aquí el contrato. Sí, básicamente sí, sí. Vale. Vale, Besterik. Ina. Perdón. En el, a ver, el decreto este A0394-2021-28, ahí viene una factura de 1.742,41 euros para una cirugía de esterilización gata con medicación. Si no recuerdo mal, se hizo una modificación de crédito en un pleno anterior de este año 2021 en el que se hacía una modificación de crédito y se daba 15.000 euros a la Asociación de los Gatos. Entonces no entiendo esta cantidad, esta parte. Pues es cierto, se hizo la modificación de créditos para la contratación de este servicio. Ahora mismo no tengo aquí el total de las facturas, pero bueno, tomo nota y te lo respondemos con la mayor brevedad posible. Besterik. Ez badago beste galderarik dekretuen gainean, pasatuko gara hurrengo puntura. 11. Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2021 y el 25 de mayo de 2021. Galderarik? Bueno, baldin badago galderarik honen gainean, hurrengo puntua, ja pasatzen gara adierazpenetara, mozioetara eta interpelazioetara. 12. puntua, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad energética. Ez dakit nork irakurriko duen mozioa. Bai, Jose, aurrera. A ver, gauza bat lehenago, esateko. Guk aurkeztu genuen momentuan mozioak, gero ikusi dugu badago beste bat gure atzetik jarrita dago beste kontramozio bat edo ez dakit zeren gainean. A ver cómo me lo explico, porque esto es un tema de procedimiento. Hemos presentado una moción, varias mociones y luego detrás vienen las respuestas. Teniendo en cuenta que en algunas otras instituciones se están llegando a acuerdos sobre estas mociones, me parece un poco ridículo que haya dos mociones que prácticamente digan lo mismo con unos pequeños matices. Entonces, no sé, la próxima vez que se vaya a presentar una contramoción, igual se podría hablar con el grupo proponente pues, para presentar una conjunta. Vamos a caer ahora en que vamos a leer las mociones y alguna de ellas, el 75% es el mismo texto. Totalmente de acuerdo. Por eso mismo, igual deberíamos, antes de presentar cualquier moción, cualquiera de los grupos, para que esto no vuelva a suceder, lo hablamos y podemos presentar una moción conjuntamente y esto no volvería a suceder. Si queréis, tratamos estas mociones conjuntamente antes de elevarlas a pleno. De acuerdo. Esa es la propuesta, si estamos todos de acuerdo, dejamos las mociones, creo que son... A ver, algunas van a quedar un poco extemporáneas porque es una sobre el Día Internacional de la LGTBI-fobia. Entonces... Vale, pues si os parece, pues en vez de presentarlo como moción, lo podemos hacer como se ha hecho en la Mancomunidad, leer la declaración institucional y después, así como se acordó en la misma Mancomunidad, que se iba a estudiar la manera de
de ejecutarlo desde la propia mancomunidad, desde la cartera de igualdad y trabajarlo desde ahí. Entonces, si os parece, para que no quede extemporáneo, podemos leer el manifiesto que es institucional y no lo presentamos como moción tal cual. Si leemos el manifiesto, no tenemos por qué elevarlo a votación, es simplemente una declaración institucional y luego pues, lo podemos presentarlo como moción conjunta. Si os parece, lo hacemos así. De acuerdo. Pues puedes leerlo si quieres como... Gabi? A ber, ni dena den ikusten dudana da, bai, ikusten dute badaude mozio batzuk, euskararen ez dakize eguna. Badaude mozio batzuk, asuntoa da, nik ez dakite prozedura esan duzune, alderdi batek mozio bat aurkeztu behar duenean, aurkeztu ordez lehenengo, hemen asuntoa da, aurkezten duzu eta beste bigarren batek ikusten baldin badu beharra edo daukatelako alderdiko mozioa ere bai, ni uste dut, orduan momentu horretan jesarri behar da bilkura baino lehenago egiteko. Baina ez da koartatu behar moziorik ez dagoenean eta edozein alderdi aurkezten duenean berea, ez besteak esatea, gu bebai daukagu, jesarriko gara eta begiratuko dugu. Orduan, prozedura hori izan daiteke. Zekero, badaude beste mozio batzuk, adibidez energiarena, momentu batean, aurkezten dugu, PNVk beste tokietan bazuen berea, orduan, nola bilduk aurkeztu du, plenora joan baino lehenago esarriko gara eta egiten dugu, hori. Prozedura ez dako hartatu behar, daukagunean guk ez dakigu zuek deko zuen ala ez deko zuen. Aurkezten dugu eta bilkurara llegatu baino lehenago egoten da dei bat eta jesartzen gara eta begiratzen dugu ea konsensoko mozioa aurkezten da eta bakarra. Ez bi edo ez hiru. Baina koartatu gabe alderdi bakoitzari bere mozioak aurkezteko besteekin kontatu gabe. Hori bai, besteak atara edo aurkeztu nahi baldin badu, orduan deia egin aurkeztu duenari jesartzeko. Hori ni uste dut dela eta gehiago ez. Orduan zein da zuen proposamena? Que zurea ez da Joserena, orduan zein da proposamena? Ez, zuk proposatu duzu. Josek zuk esan duzu, Nagore, zuk esan duzu horrelakoak ez gertatzeko, mozioa aurkeztu baino lehenago, esan, gu, ideia daukagu hau aurkezteko. Ez. Guk aurkeztu dugu, eta gero zuek aurkeztu duzu bigarrena. Zuen kasua zuek, esan behar diguzue guri, gu badeko gurea, ea jesarriko gara, eta ea erretiratu zuena, eta adosa llegatzen baldin bagara, egiten dugu bat konjunta. Hori izango zen prozedura. Bale, hori nulertu dut. Bale, orduan proposamena da, zuek, edonork mozio bat aurkezten baldin badu, eta gero asunto berdinaren gainean kontrako mozio, kontrako, edo beste mozio bat baldin badau, eskatzea bilera bat edo, bat elkarrekin egiteko. Hori da, bale, orain ulertu dut, bale. Orduan, orain, nire proposamena, hemen 3 mozio dauz eta 3 kontramozio. Landuko ditugu danak elkarrekin bat bakarrik egiteko danon artean, edo banan-banan bozkatuko ditugu. Nire galdera da, eskatuko dizuet botua, banan-banan. Atzera utziko dugu naiz eta irakurri berdinduren manifestua, eta gero elkarrekin landuko dugu beste mozioak, edo banan-banan bozkatuko ditugu. Galdera, utziko ditugu beste baterako, bai edo ez? Izaskun? Bai. Joseba?
Es. Inma? Ez. Gabi? Nik energiarena utziko nuke bat egiteko bien artean, eta egunarena, ez dakit, nik ezke onartuko nituzke biak, baina hori da, ze eguna baldin bada eta itxaron behar baldin badugu beste bilkura batera, pasatzen da eguna. Horregatik, nik ez deko problema biak baietz bozkatzeko, baina gero energiarena, ados jarri eta utzi. Orduan, energiarena bai utzi gerorako eta beste biak orain bozkatzeko. Hori da nire botoa. Beste ezberdin bada, Josek esan dau irakurtzeko manifestua, berdindoren manifestua, instituzionala, eta gero lantzeko, behintzat estemporanioa ez geratzeko, baina bueno. Zu, orduan, zer dinozu, utziko ditugu danak hurrengo batzorderako edo ez? Irakurriko dugu manifestua, Bai, hori bai. Bale, utziko dugu hurrengorako, bale. Bale. Jose. Bai. Bai. Ibon. Bai. Tamara. Bai. Andoni. Bai. Arrola. Bai. Bane. Bai. Ibon, ez daki galdetu dizudan. Bai. He dicho que bai. Bale. Eta ni baietz. Orduan landuko ditugu elkarrekin eta aurkeztuko dugu hurrengo bilkuran. Hauek hirurak. Uste dut badauzela 8 botu aldezko eta 2 ezesko. Eta irakurriko dugu berdinduren manifestua. Nik hemen dekot, ni neuk irakurriko dut? Bai, ni neuk irakurriko dut. Hau ez da bozkatu behar, sin más. Manifiesto de Berdindu con motivo del Día contra LGTBI-fobia del día 17 de mayo de 2021. Desde el día 17 de mayo de 1990, día en que la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades, se conmemora este día y tiene un valor significativo para las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales como eje catalizador de las actuaciones en favor de sus derechos y contra la discriminación a la que a día de hoy todavía debe hacer frente el colectivo LGTBI. La situación que estamos viviendo debido al COVID está teniendo un gran impacto también en nuestro colectivo, por lo que seguiremos denunciando las agresiones provocadas por el odio a la diversidad sexual y de género. Estas agresiones no ocurren solo en nuestro entorno. A pesar de los avances considerables en la protección legal de las personas lesbianas, gays y bisexuales, 69 Estados miembros de la ONU continúan penalizando los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo, tal y como señala ILGA, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex. Según Human Rights Watch, la pandemia ha expuesto brechas de desigualdad, dejando a algunos colectivos más vulnerables que otros. Los prejuicios contra el colectivo LGTBI han sido evidentes en las respuestas al COVID-19 en muchas regiones del mundo. En el servicio Berdindu, este 17 de mayo y todos los días del año, seguiremos al lado de las personas LGTBI y su entorno, luchando contra LGTBI-fobia. Al día de hoy, sigue siendo necesario consolidar la lucha contra las distintas discriminaciones que están aún vigentes en nuestra sociedad. Una responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad para luchar contra todas las formas de discriminación y violencia. Reivindicamos una Euskadi inclusiva y diversa, entendiendo la diversidad desde el ámbito que nos ocupa, pero también en su globalidad. En Berdindu, aunaremos esfuerzos con todo el conjunto de agentes sociales e instituciones para constituir una sociedad más justa, respetuosa e integradora. Seguiremos trabajando por el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivo de orientación sexual y de género con objetivo de promover la libre vivencia de la diversidad. Hau da manifestua. A ver.
Orduan pasatzen dugu ja urrengo puntua, ez bana sokertzen, mozioak beste egun baterako utziko ditugunak, lantzeko dira 12garrena, 13garrena, 14, 15, 16 eta 17garrena. 18garren puntua, beste moziorik? Bai, Gabi, parkatu, ez ditut ikusi. Gauza bat, nola hau irakurri da, baina bai uste dut jasarri behar garela, behintzat honen hori helburu batzuk jasarriko gara, eta ea gu jarri ditugu gure mozioan helburu batzuk, zuenean agian irakurketa ondo dago, baina igual urrengo urterako, eta baita mankomunitatean, ea Gorlizko udaletzetik helburu batzak konkreta dezakegun eta zinbait eta gehiengo batek adostutak eta hori. Orduan baita tratatuko nuke batera jartzeko. Hiru mozioak, jesarri lan egiteko hiru mozioen gainean. Bai, hau landu, puntu hau, mozio hau, konkretuki landu gendune mankomunitateko batzordean, azken batzordean, Josek planteatu zuen eta jarri zuen gainean, eta konpromisua hartu zuten, esan zuten, bai, etxe landuko zutela, ikertuko zutela, eta ikusiko dutela, bai, arazoa dagoela, eta ikertuko dute, ia nondik edo zelan antolatu eta partida bat atera berdintasun arlotik hau lantzeko. Konpromesua badau mankomunitatearen aldetik, eta orduan igual mozioa aurkeztu baino lelau, aukera deko guaiekin bebai hitz egiteko, eta zehozer irmo eukiteko maiaren gainean. Bai. Hala zen, bai. Bueno, orduan, 18garren puntura pasatzen gara, beste moziorik baldin eta badago. Xabier, parkatu ez zaitut ikusi. Ez que bakarrik buru erdia ikusten zaitut. Eta atxamar bat izan da hortik ikusi dudana. Bai, Xabier, parkatu. Orduan, purtxo bat laburpena egiteatik edo, 13garren puntua, akordioa da, hori erretiratzea eta denon artean lantzea hurrengo batean, la moción sobre sostenibilidad energética. 14garren puntua onartzen da denon artean edo, hobe esan da pasatzea en lugar de moción como declaración institucional apoyándose en el texto de Eudel, que hay que votarlo. Hurrengo puntua izango da barkatu. La situación de Colombia. Bai, Colombia digo. Hori da. Bestea el 15, 14garrena eta 15garrena gai berbera izango litzateke, eta 16garrena eta 17garrenean izango da denok adostu eta hurrengo baterako gutxi la sostenibilidad energetikan egin dugun bezala. Orduan geratuko litzateke bozkatzea, orain dela minutu bat, Nagorek irakurri duen hori adierazpen instituzionala, LGTBI fobiaren aurkako manifestua. Ez duzue bozkatu. Manifestua, naiz eta mozioa ez izan bozkatu behar du orduan. Ez genan komunitatean irakurri gendun eta listo, ez genuen bozkatu. Onartu beharko da adierazpen moduan da korrezko. Eta naiz eta onartu, gero mozio bat aurkeztu dezakegu, edo, bueno, dana dalakoa aurkitzen dugu mankomunitatearekin batera, aurrerago, ez da? Naiz eta hau bozkatu. Bai. Bai, ez da, Xabier? Bai, ulertuko dugu 14garren puntua berez eta 14garren puntu hori nola baita esateko, pasatzen da mozio bat izatetik eta deklarazio hori izatera edo erakurri duzun asuntoarekin. Eta 5garren puntuak ja ez dauka zentsurik geratzen zen erretiratuta. Bale, orduan deklarazioa bozkatuko dugu eta gero landuko dugu danon artean mankomunitatearekin batera, iaz beste berririk dakargune hurrengo batzorderako. Bai, eskatuko dute botua orduan deklarazioaren alde edo kontra. Izaskun?
Bai. Joseba? Abstención. Inma? Abstención. Gaby? Bai. José? Bai. Ivonne? Bai. Tamara? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Eta ni neu be bai. Orduan... Ni ere bai. Ai, parkatu. Andoni, jo, mugidu zara. Parkatu. Vale, orduan onartzen dugu manifestu hau, 8 baiezko eta 2 abstentzuarekin. Okertzen ez banaiz, edo 9. A ber, honin 11 da gara, 9 baiezko eta 2 abstentzuarekin. Vale. Orduan orain bai, pasatuko gara 18. puntura, beste moziorik baldin balego, aurkezteko. Beste moziorik da. Ez? 19. puntua eta hon eskaerak. Bai, Jose. Gauza pare bat, bueno, ikastetxeri buruz gauza pare bat, edo ikastetxearen partetik eskaera pare bat. Bueno, pues el día 26 de mayo hubo consejo escolar, el órgano máximo de representación, y se reunió por primera vez al completo en este curso. Y bueno, hubo 2 puntos que hubo petición directa al ayuntamiento. Os lo he enviado por el correo los 2 puntos para que lo podáis leer si tenéis tiempo. No son muy largos. Concretamente, el primer punto es sobre las trabajadoras en huelga. Y el segundo es una petición que en realidad yo no entendí que tenía que pasar por pleno, pero bueno, como al principio el director me la envió como solicitud al pleno, pues bueno, pues la voy a leer por ser correcto con el mensaje del órgano máximo de representación. A ver, la cuestión primera. En Córniza, 27 de mayo de 2021. Estimado Ayuntamiento, en la reunión mantenida ayer en la escuela por los miembros del órgano máximo de representación, OMR o Consejo Escolar, uno de los temas que se trataron fue la situación de la limpieza del centro. Como es sabido, esta situación empezó a principios de mayo y al parecer persistirá en el tiempo, por lo que el OMR solicita lo siguiente. 1. Instar al Ayuntamiento a que medie para solucionar el conflicto que nos ocupa, ya que la escuela y en concreto el alumnado es uno de los principales afectados. Segundo, que el Ayuntamiento exija y vigile el cumplimiento de las condiciones reflejadas en los contratos y licitaciones que le competen. Tercero, que los contratos firmados por el Ayuntamiento recojan unas condiciones dignas en salarios, cargas de trabajo y sin discriminaciones ni escalas salariales. En esto hablamos de la limpieza de los edificios municipales, pero esto es extensible a todo tipo de contrato. Para que así conste y surta los efectos oportunos, expedimos el presente escrito. Bai, erantzuna eman baino lehenago, ez dakit nonor gehiago honen gainean hitz egin nahi duen, edo bere iritzi eman nahi duen, eta gero ja Tamarak erantzungo dago. Nonor zeo zer gehiago esan nahi dago honen gainean? Orduan, Tamara, erantzun mesedez. Bien, como te comenté, como comenté en comisiones, tomo nota del escrito y trabajaremos en ello. Bai, beste eskaera edo itaunik? Joseba? A ver. José, ¿querías hablar sobre el tema anterior? Te dejo, sigue tú. Tengo una segunda petición del Consejo Escolar. Gure duzuen moduan, edo berak bigarrena botako dau, edo, bueno, baina eskua, bueno, bere txanda denez, bueno, jarraitu, Jose, bai. Vale.
Bueno, pues a ver, segundo escrito. En Gorliz, el 28 de mayo de 2021, a la atención del Ayuntamiento de Gorliz. Reunido el OMR, Consejo Escolar, en la Escuela de Gorliz el 26 de mayo de 2021, se acuerda solicitar una carpa modular para el curso 2021-22 para hacer frente a la situación excepcional que se avecina debido a la COVID-19 y a las obras que realizará el Gobierno vasco en la escuela. Ya en agosto de 2020 fue solicitada una carpa COVID-19 para poder gestionar las entradas y salidas del centro y también para utilizarla a modo de patio en los días de lluvia. La respuesta del Ayuntamiento fue que era inviable debido a las inclemencias del tiempo. Después de mucho insistir, en enero de 2021 se mantuvo una reunión en el Salón de Plenos en la que asistió la escuela, la AMPA y el Ayuntamiento, y en la cual se notificó la posibilidad de instalar una carpa fija en la zona de biblioteca exterior. Tras exponer esta decisión en el Consejo Escolar, se ha propuesto hacer la presente solicitud al Ayuntamiento para que dicha carpa sea modular y se estudie el sitio más adecuado, puesto que el curso que viene las condiciones van a ser excepcionales, pero en el futuro se volverá a una situación normal en la que esperamos que el alumnado pueda disfrutar de zonas exteriores donde pueda recibir la luz del sol. A la conclusión de las obras y esperemos de la pandemia, la escuela se encontrará en otra situación con otras necesidades a las que habrá que dar respuesta, por lo que solicitamos un trabajo de previsión para lo que se puedan dar las soluciones de calidad a tiempo. Esperamos que se tenga en consideración nuestra propuesta atentamente. Surgió un debate en el Consejo Escolar sobre el tema de la carpa y es la solicitud que han tramitado oficial. Piden lo de carpa modular o carpa provisional, hablan también, o sea, bueno, o cubierta provisional. Es una zona de cubierta porque pues, en estos momentos en la TERPE donde los niños de educación infantil, los niños y las niñas de educación infantil están ya, se suelen refugiar en caso de inclemencia del tiempo y ahora esa carpa, ese ATERPE se va a ocupar con las obras. Un poco por eso solicitan. Bueno, igual vamos a dar respuesta pregunta por pregunta. Si quieres responder, Ivonne. Bueno, a raíz de la entrevista que tuvimos, o la reunión que tuvimos ahí con el AMPA y con la dirección del centro, bueno, no estaba la dirección del centro, estaba el jefe de estudios, creo, no estaba el director. Trasladamos la solicitud de instalación de la cubierta a educación. Y ahora mismo estamos esperando que nos aprueben la instalación de la cubierta, ¿vale? En la cancha de baloncesto que está seguida de la cubierta que hay ahora. El ATERPE que hay ahora, creo que te he entendido eso, José. El ATERPE que hay ahora para el acceso de los críos de 2 a 6 o a 4, 5, no sé, de 2 a 5, ese ATERPE efectivamente se ocupa por obras que va a realizar Educación para ampliar en 4 aulas las instalaciones, pero dentro de ese proyecto, hasta donde he podido ver, no me lo he leído entero, hacen otro ATERPE. Más que ATERPE, problemas de ATERPE, en la entrada de los niños de 2 a 5 años tenemos problema con que una parte del patio o de los columpios que están enfrente ahora del ATERPE, pues va a desaparecer. Hasta donde sé, no me esperaba esta pregunta. Pero esas son las dos, de lo que has comentado, la situación de los dos temas que has comentado. A ver, por aclarar, lo que se planteó en el debate era simplemente, necesitan para el curso que viene, las obras van a durar 8 meses, necesitan un pequeño ATERPE pues para empezar el curso, vamos. Hablan de eso, de una cubierta, dicen modular, yo creo que se refieren a provisional, vamos, móvil. Entonces, lo que plantean es eso, que necesitan ese espacio para el curso que viene, no para el siguiente. Eso es un poco lo que hay. Ivonne. Le solicitaremos a la empresa que va a realizar la obra que lo tenga en cuenta. Es una obra que lleva educación, le trasladaremos la solicitud de educación y a la contrata. No, el tema es una ATERPE provisional que no está en el plan de la obra. Por eso, y eso por un lado. Y segundo, pregunté sobre la solicitud que se hizo sobre el permiso a educación para instalar la carpa o una cubierta provisional y la respuesta fue que como estaban pendientes de las obras estas, que no habían respondido por eso. La persona que tenía que responder estuvo en la reunión, por eso. La aparejadora de educación. Entonces, bueno, pues yo creo que este año sí puede haber respuesta.
Bueno, pues en cuanto haya respuesta, podremos hacer lo que Educación nos dé permiso a hacer. Mientras tanto, bueno, trasladaremos esta solicitud de Lampa, esta modificación que estás diciendo que sea algo modular y tal. Bueno, a ver, espérate, ¿sobre el mismo tema, Ivonne? Sí, sí. A ver, que... vale. Si nos importa, la aparejadora de educación está en el AMPA, ¿te he entendido? Telecastola. No, estuvo en la reunión que tuvimos el otro día para las obras, para el inicio de las obras. Vale, Joseba. Yo sobre este tema, una pregunta. Existieron a principios de año unas subvenciones del Gobierno vasco para estos tipos de cubiertas modulares que otros municipios solicitaron y tuvieron las subvenciones. Ahora que está la solicitud, o sea, por parte del Ayuntamiento de Gorliz, ¿aún podemos obtener estas subvenciones o estamos ya en plazo? Eso respondo yo. Tenían un plazo y se acabó el plazo. Lo que pasa es que nosotros la ubicación de la carpa no la teníamos claro hasta que se decidió dónde se iba a situar. En principio no estamos fuera de plazo, vamos. ¿Beste galderarik? Joseba. Sí, esto era como el inicio del pleno, que lo habíamos dejado para aquí, era solo comentar y para hacer una solicitud. Sobre todo la comisión del otro día. Tenemos un acuerdo de legislatura en el que los últimos jueves de cada mes se hacen los plenos, el jueves anterior se hacen las comisiones. No entiendo los cambios de criterio que han existido en esta ocasión, porque habéis cambiado el día y no se nos ha comentado nada. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema en estos casos, se nos ha comentado alguna vez a través de un cambio porque era el cumpleaños de una persona o alguna cosa y siempre hemos aceptado. Lo único que estos cambios se rogaría que con la antelación posible se nos puedan avisar o comentar y poder dar nuestra opinión. Eso por una parte. Por otra parte, preguntas. Luego, el tema de recogida de enseres. Ahora mismo hay una falta de información en la ciudadanía porque la gente sigue sacando los miércoles y los domingos. Y hay una modificación y la gente no se aclara, porque ahora mismo hay colchones, hay armarios, hay de todo, del otro día. Y sería cuestión de informar a la gente o también en pleno verano seguir manteniendo estos 2 días. Otra, el tema de la OTA. Hoy ha sido, bueno, ya se ha visto las colas por Echasvide, bueno, que tenemos ya Echasvide organizada gracias a ustedes. Y por esto, y entonces hay una falta de previsión, un desconocimiento de la ciudadanía, no se puede acceder por internet y creo que ha sido marchas muy forzadas y que sea una explicación al respecto. Otro, ¿para cuándo va a ser el bando de los radares, las cámaras y también el motivo de los volardos, que tampoco lo desconocemos? Y la última que tengo es sobre la ITV de motos, de ciclomotores, que parece ser que hace una semana o hace 2 semanas vinieron al pueblo. El ayuntamiento hace una concesión de un determinado lugar para que puedan hacer la ITV y ha habido una gran falta de información porque mucha gente usuaria de ciclomotores no han podido acceder a este servicio. A ver, si me ha quedado en el tintero alguna de tus cuestiones. Enseres, OTA, ITV y no sé si me dejo alguna. Ah, sí, la de la comisión. ¿Me he dejado alguna, Joseba, Parcato, para que te vayamos respondiendo una por una? La recogida de enseres, OTA, el bando para los radares cámara y una explicación por el tema de los bando radares. Lo de la ITV y luego el tema de que por favor nos informéis si va a haber una modificación, porque el acuerdo que tenemos de legislatura es que es el último jueves de mes, tal y como me lo ha comentado el secretario en muchas ocasiones. Bueno, pues te vamos respondiendo una por una. En cuanto a la cuestión de las comisiones, creo que metiste, bueno, creo no, me consta, que metisteis una instancia y creo que se os ha respondido, que tenéis la respuesta por decreto y os ha llegado la respuesta. O sea, que tenéis la respuesta y la tenéis por escrito con el dictamen del secretario también. No hay ningún acuerdo de gobierno que diga que las comisiones tienen que ser los jueves. Eso no existe. Yo creo que te estás confundiendo de reunión, Joseba.
ya te lo aclaro aquí, porque sí que tuvimos una reunión previa al pleno de organización, el primer pleno de organización, y en la que comentamos que a poder ser las reuniones, en aquella reunión en la que gobernábamos en coalición, en aquel pleno que gobernábamos en coalición y así lo organizamos. Y acordamos hacer los plenos por las tardes y pues por problemas de conciliación y problemas laborales, cierto, pero eso no fue en pleno, eso fue una reunión previa y fue un acuerdo entre concejales que no se llevó a pleno. Eso no se llevó a pleno. Ese acuerdo lo tuvimos nosotros a viva voz en una reunión en la que, vuelvo a repetir, íbamos a gobernar en coalición los 3 grupos políticos. Aún así, creo que tampoco procede esta respuesta, pero bueno, ya que la has planteado en este punto, pues te la doy, pero la respuesta la tienes por escrito y de hecho, si querías plantearla como tal, y pues seguramente la volverás a plantear en el próximo pleno, porque procederá la dación en cuenta de los decretos de una fecha a otra y en esos decretos está incluido este al que te estoy haciendo referencia en estos momentos. En cuanto a la recogida de enseres, Tamara Mesedes, ¿le respondes tú? Pues la verdad es que es una pena que la gente sea tan insolidaria porque está en la página web del ayuntamiento, está indicado el día de recogida de enseres. Por el tema de la pandemia la gente le ha dado por reformar mucho su casa y pues saca cualquier día, en cualquier momento, a cualquier hora y deja los enseres en cualquier sitio. Aún así todo, Enviser está recogiendo los enseres esos depositados cualquier día, los sigue recogiendo. Y la verdad es que es una lástima que no tengamos más conciencia de lo que tenemos que hacer. Vale, no sé si voy por orden, pero bueno, aquí tengo lo de la ITV de los ciclomotores. Bueno, que quede claro que el servicio de ITV no lo da el ayuntamiento, el servicio de ITV lo da una empresa privada y el que tiene que informar a sus usuarios es la empresa, no el ayuntamiento. El ayuntamiento le concede a esa empresa permiso para que hagan uso de espacio público municipal y que dar este servicio a la ciudadanía, pero este servicio es de unos usuarios a los que la empresa es quien tiene que notificar, no el ayuntamiento. En cuanto a la OTA, la OTA ha abierto hoy la oficina. Pues ha habido problemas de gestión y administrativos importantes este año. Nos consta a todos los que estamos aquí presentes. Bueno, de hecho sabemos cuándo se ha aprobado esta ordenanza y sabemos cuándo hemos sacado el contrato a licitación y hemos intentado acelerar lo máximo posible el procedimiento para que inicie el día 1, que más que nada para no causar un trastorno al ciudadano, que es que el que está habituado a que el día 1 empiece la OTA y no andar confundiendo a la gente, pues este año empieza el día 15 y el año que viene vuelve a empezar el día 1. Entonces, hemos intentado acelerarlo lo máximo posible para que empezase el día 1. Ha sido muy complicado, pero bueno, empezará el día 1. Y creo que me queda los radares. Los radares no están en funcionamiento. Los radares se ha hecho unas contrataciones de las que todos sois conocedores y todavía no están en funcionamiento. Cuando se pongan en funcionamiento se notificará. De todas formas, aún así, quiero dejar constancia que así como vosotros también habéis mencionado en más de una ocasión y pues interpelando a la seguridad vial y peatonal, ya se ha comentado que sí que hay estudios donde se han detectado puntos negros. Ahora me estoy refiriendo a la velocidad de los vehículos. Se han detectado puntos negros y aunque sabemos que por ley el tránsito de los vehículos en casco urbano no debe superar los 30 km/h,
en algunas zonas 20, como ya lo ha señalado en alguna ocasión Joseba, pero por norma en casco urbano son 30 km/h y aunque la norma existe, pues existen estos estudios donde se nos detectan puntos negros y entonces pues vamos a intentar que se cumpla la norma, más que nada por la seguridad de nuestros viandantes. Creo que te hemos respondido a todos, no sé si me ha quedado algo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Vale, José? Luego te doy la palabra otra vez, Joseba. Pero primero quiero dejar claro una cosa. Son ruegos y preguntas, se contesta, aquí no hay debate, se plantea, se responde y no hay debate porque tampoco hay votación, no se somete a votación. José Mesedes. Bueno, una cosa. A cuenta de los radares, quería precisar una cuestión. En la calle Munguía Videa hay un radar y está oculto por las ramas del árbol. Entonces, el carácter disuasorio que tiene el que el radar tenga su velocidad marcada y que esté visible, pues ahí se pierde. Entonces yo creo que había que tomar alguna medida, o podar esas ramas o cambiar el radar de sitio. Sí, me consta y se podrán. Me consta y ya me ha llegado y bueno, sí, antes de ponerse en marcha, pues se podrán. Vale, yo tengo 2 puntos luego diferentes, ¿eh? Vale, por seguir en un orden, Joseba, creo que estaba antes que Inma. Sí, ya soy yo, termino ya con esto. Solo una cosa, en el pleno del 12 de julio de 2019 está recogido que los plenos se van a realizar a las 8 de la tarde, tampoco no se cumple. Y al secretario le digo, si llevamos 2 años realizando de esta manera todos los jueves, eso también es un acuerdo verbal. Se puede entender como tal. Y quisiera saber si Xavier está de acuerdo con eso, que si se está realizando de esa manera y está recogido en el pleno del 12 de julio de 2019 que va a ser a las 8 de la tarde, cosa que tampoco no se está cumpliendo. Solo lo que pedía y lo he rogado que si hay una modificación, o porque siempre se lo da los jueves, para no alterar, porque nos altera en nuestro tema de conciliación, que se nos tenga en cuenta y se nos informe. Nada más, solo he dicho eso. Y luego el tema de la ITV de motos, pues de acuerdo, es una empresa que viene. No está mal que si ya tenemos forma la ciudadana. No tengo nada más que decir. Bueno, en cuanto al pleno del 12 de julio de 2019, lo que se recogió en ese pleno es que los plenos serán ordinarios cada 2 meses y nada más. Y eso está en acta y creo que se aprobó en el acta de la sesión anterior. Pero bueno, de todas formas, te vuelvo a repetir, Joseba, seguramente volveréis a sacar este tema cuando tenga que dar cuenta de los decretos dictados entre una fecha y otra y volveremos a hablar sobre el mismo tema. Inma. Una pregunta también en cuanto al tema de funcionamiento, aunque me lo has dejado bien claro al inicio del pleno, cómo se funcionan los plenos. ¿Por qué se siguen haciendo online? ¿Cuál es el motivo para que se siga haciendo online y no se dé la opción a un aforo, aunque sea reducido, de gente que pueda participar, que es un derecho fundamental? ¿Por qué se siguen haciendo online? Por favor. Pues en cuanto a esto, también tengo que decir que el motivo por el que se hace online aparece en la misma convocatoria del Pleno y, de hecho, hacerlos online también se sometió a votación en un Pleno y en el momento que decidamos dejar de hacerlo de esta manera, y yo creo que el motivo era la situación, aparte, cuando hubo alarma, o sea, cuando estábamos en estado de alarma, pues estábamos en estado de alarma, pero la situación sociosanitaria y las precauciones y las recomendaciones ahí siguen y siguen existiendo y sigue ahí. Y de hecho, en la convocatoria sí viene recogido. En el momento que veamos que esto se está relajando y que podemos todos acudir al salón de plenos manteniendo unas distancias, por supuesto, porque esto vamos a tener que hacerlo durante tiempo, y con más seguridad, pues se elevará a votación en pleno y acordaremos volver a hacerlas presenciales. ¿Vale, José? El estado de alarma ha decaído ya, ¿eh? Lo que no tenéis es vergüenza.
Vale, tomaremos nota de eso también, Inma. José. A ver, hay dos cuestiones tengo pendientes. Unas preguntas que hice a Tamara, que las hice por escrito, que no sé si tocará ahora responder o no. Y luego el tema de Itxasbide. En Itxasbide se siguen haciendo cambios. Queda pendiente un debate del tráfico de Itxasbide, las medidas. Ahora se han puesto una serie de pivotes. Me da la impresión de que están demasiado próximos al paso de circulación de vehículos y que algunos vehículos de cierto tamaño van a tener problemas. Supongo que se habrá consultado a Protección Civil si las medidas esas permiten paso de ciertos vehículos, ambulancias, camión escala y esas cosas. Digo un poco porque me da la impresión de que es muy estrecho el paso. Y luego algunos vecinos han quejado, pues concretamente en Itxasbide 4 hay un problema de acceso, pues porque no pueden, la furgoneta les cuesta entrar y les cuesta ahora salir. Antes les costaba entrar con las jardineras y ahora les cuesta salir. Si no, se podían haber retirado un poquito más. O sea, es que dejar ese callejón que se ha dejado, pues, si se quiere impedir y bloquear el aparcamiento, se podían haber puesto los pivotes un poco más atrás. Eso por el principio, porque lo que estoy viendo ahora es que si se plantea en algún momento dado que el autobús vuelva a circular por Itxasbide o algunas líneas de autobús, pues ahora va a haber problemas con esos pivotes. Eso por un lado. Y luego quedan las preguntas a Tamara. Sí, para que nos refresques a todos la memoria y aunque Tamara tenga las preguntas delante por escrito, pues si quieres leerlas tú, que eres el que se las plantea y luego ella te responde. Barkatu, micrófono en Arazoabai. A ver, irá corricorito. El día 24 y 25 de abril se llevó a cabo un servicio de orientación vocacional en Gorliz desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gorliz sin conocimiento de la concejala de Cultura y con la posición del concejal de Educación, destinado a personas que actualmente cursan bachillerato. Una vez terminado ese servicio, desde Gorliz EH Bildu pedimos 1. Informe de valoración realizado por la empresa encargada de llevar a cabo el servicio y fecha de entrada en el Ayuntamiento. 2. Nombres y apellidos de las personas que llevaron la dinamización de distritado servicio y sus currículos. 3. Número de asistentes. 4. Tiempo que duró la charla de cada uno de los días. Y 5. Tipo de aclaraciones que se dieron a los asistentes, cursos sobre el que pidieron aclaraciones, bien sean universitarios o de formación profesional. La pregunta la hicimos el 20 de mayo. Sí. Bien. A la primera pregunta, el informe de valoración está aquí, con fecha de entrada 20 de mayo del 2021, que podéis solicitar una copia, está a vuestro servicio. La segunda, los nombres y apellidos de las personas que llevaron a cabo la dinamización, pues dado el deber de confidencialidad recogido en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos, no estoy en disposición de mencionar esa información en un pleno municipal, ya que se convertía en carácter público. Y al pertenecer al grupo de gobierno de este ayuntamiento y al tratarse de un evento realizado por este último, podréis consultar los datos solicitados haciendo un requerimiento del informe de la valoración realizado por la empresa al que podéis acceder. Vosotros, el número de asistentes, que es la tercera pregunta, la media de asistentes por charla fluctúa entre 3 y 6 personas. El tiempo que duró la charla cada uno de los días tuvo una duración de 30 minutos. Y la quinta pregunta, no la voy a repetir, se preguntó a los participantes el tipo de estudios que les gustaría cursar. Grados de formación profesional medio, grados de formación profesional superior, grado universitario, incluso alguna otra modalidad. Y dentro de estos, si poseían algún interés en algún área específica. Artes, humanidades, ciencias, informática, ciencias sociales, derecho, ingeniería, industria y construcción, ciencias de salud y deporte. Los participantes inscritos
escogieron en su totalidad y por voluntad propia los siguientes grados universitarios: informática, psicología, farmacia, biotecnología, arquitectura, comunicación audiovisual, biología, educación social, enfermería y CAF. Las cuestiones que aclararon los ponentes de cada una de las anteriores fueron las siguientes: experiencia, cuando tuvieron que escoger qué estudiar, por qué escogieron ese grado en concreto, cuáles son las asignaturas que imparten en ese grado, cómo es el día a día, qué pensaban que iban a dar y aprender y cómo ha sido la realidad, si han tenido que sacrificar actividades por tener que intervenir tiempo en lo académico, cómo es la universidad, centro donde estudian o estudiaron, consejos para los que quieren estudiar lo mismo, viabilidad que le ven a la carrera o grado que estudian o estudiaron, y si tuvieran que volver a elegir carrera o grado, elegirían lo mismo. Decididos, ¿qué aspectos les daría dudar? Bien, además de esto, me gustaría leeros la opinión del equipo de unión del desarrollo de la actividad. Por nuestra parte, a pesar de la magnitud del evento, hemos podido garantizar que la actividad ha sido útil. Consideramos que la atmósfera que se creó fue idónea y el objetivo se cumplió con creces. Varios de los asistentes acudieron únicamente a las charlas que les interesaron. Por otra parte, varios asistentes estuvieron a lo largo de todo el evento con un nivel de participación bastante alto. Un punto importante de la actividad fue que los colaboradores estuvieron muy abiertos a que, en caso de que los asistentes les interesara, ofrecieran canales de comunicación alternativos para que pudieran hablar personalmente con posterioridad. Al transcurso del evento dieron sus números personales, incluso Instagram. Y luego tenemos el postformulario. A través de este formulario obtenemos la satisfacción de los asistentes. Se demuestra que, a pesar de la magnitud del evento, la mayoría de las personas que vinieron quedaron satisfechas con el resultado de la actividad. Actividad que cumplió el objetivo, y adjuntamos el pantallazo del email que enviamos a los participantes y el link que facilita la respuesta. Está en la contraportada del informe, que está a vuestra entera disposición cuando lo deseéis. Con respecto a los nombres, de acuerdo. Por la privacidad, de acuerdo, eso estoy de acuerdo, no, ahí no puedo discutirlo. Con respecto a que el escrito se presentó el 20 de mayo, da la casualidad de que yo entregué la solicitud con las mociones y todo, presenté el 20 de mayo. Mucha casualidad, pero bueno, pues coincidió, vamos. 30 minutos cada sesión con muchas preguntas. Y luego, entre 3 y 6 personas, que significa que solo asistieron 6. A cada sesión, entre 3 y 6 personas fluctuaba. Preguntamos el total, la pregunta era el total de asistentes. El total de asistentes, pues bueno, solo te echo la relación de, pues mira, eso se me ha colado, pero es fácil. Se suma la relación de grados que se obtuvieron y se hace 3 más 6, ahí fluctúa, pero bueno, indistintamente, pues también te lo podría sumar, José. Es que no sé, no he contado los grados que se dieron, ¿eh? Los grados que se dieron fueron, te lo repito: informática, psicología, farmacia, biotecnología, arquitectura, comunicación audiovisual, biología, educación social, enfermería y CAF. 10 grados, entonces. Pues sí. Entre 30 y 60 alumnos. Los chavales fueron fluctuando entre 3 y 6 personas y se fueron cambiando de carrera o de grado como les vino en gana. Tenían libertad para hacerlo.
acuerdo. Pero bueno, en concreto pediremos- este dato creía que había quedado aclarado, pero bueno, si quieres hilar más fino, pues te pediremos- lo puedo contestar Pediré- posteriormente. de todas formas, pediremos el informe, porque, bueno, así... Sí, sí, por los está a datos- vuestra entera disposición. De acuerdo. Bai, beste galderaren bat? Andoni? Otro tema, si, bueno, que es por otro tema, no por este tema. Bai, bota, Manuel, Andoni. pasa, Andoni. Bueno, con vuestro permiso, os quiero comunicar que en el día de hoy se han aprobado por decreto de alcaldía 2 programas de apoyo económico, ¿vale? Insisto, con vuestro permiso me gustaría contaros un poquito en qué consisten los mismos, al objeto de darles publicidad, ¿vale? Los mismos, pues bueno, se van a emitir, se van a publicar en el Boletín Oficial de Vizcaya, en la web municipal, en los medios de comunicación incluidos en el Plan de Comunicación Municipal y bueno, en todos los medios que podamos para que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Resumidamente, el primer programa de apoyo económico está destinado a incentivar la apertura de nuevos comercios y hostelería en Gorliz. ¿Vale? El objeto de estas ayudas, decimos, es dinamizar Gorliz mediante la concesión de ayudas económicas para el arrendamiento de locales comerciales en desuso en Gorliz. Serán objeto de subvención todos los locales comerciales y de hostelería abiertos entre el 1 de octubre del año pasado, de 2020, y el 31 de diciembre de 2021. El crédito presupuestario es de 35.000 euros y está vigente en el presupuesto en la partida 2.390 del programa 48.000, del presupuesto de 2021. Las personas beneficiarias serán los beneficiarios, perdón, serán las pequeñas empresas, autónomos y comunidades de bienes que se implanten con un nuevo negocio en Gorliz o trasladen su actividad a esta localidad. Los gastos subvencionables serán los relativos al importe de la renta del local comercial afecto al negocio correspondiente al primer año de funcionamiento del mismo durante el periodo subvencionable. Y también será gasto subvencionable el alta de autónomos en régimen especial de personas trabajadoras para el periodo subvencionable, hasta 3.000 euros. Resumo las cuantías a efectos de darle publicidad. Se establece una ayuda de hasta 5.000 euros por beneficiario con un máximo del 70% del gasto, sin incluir el IVA correspondiente, por el arrendamiento del local comercial afecto al negocio correspondiente al primer año de funcionamiento del mismo. Y se establece una ayuda de hasta 3.000 euros por beneficiario con un máximo del 70% del gasto correspondiente para el pago de las cuantías de los recibos de las personas autónomas. Los porcentajes anteriores se incrementan en un 10% no acumulativos para aquellas personas que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: menores de 25, mayores de 55, mujeres, personas inscritas como demandantes de empleo durante un mínimo de 3 meses en el periodo inmediatamente anterior al alta del IAE, perceptores de la renta de garantía de ingresos o estar en posesión de certificados de calidad o haber estado tutorizados por Beargincha. El plazo y forma de presentación de las solicitudes. El plazo de presentación será de 2 meses y se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Vizcaya. ¿Vale? Quiero insistir en que todavía no lo hemos publicado. Esta misma semana deberá estar publicado, es lo que estamos deseando, y tendremos 2 meses desde la publicación para presentar las instancias para este programa de apoyo económico destinado a incentivar la apertura de nuevos comercios en Gorliz. El otro programa se refiere a apoyo económico destinado a financiar proyectos de innovación para negocios existentes y de nueva creación. El objeto de estas ayudas es fomentar la creación
de proyectos de innovación en empresas existentes y de nueva creación, subvencionando para ello los costos necesarios para su implantación, la implantación de estos proyectos. Podrá ser beneficiaria de estas ayudas cualquier empresa, negocio o autónomo existente en Gorliz o que se haya dado de alta en el impuesto de actividades económicas en el periodo comprendido desde el 1 de octubre del año pasado, de 2020, y el 30 de septiembre de este año. Barkatu, Andoni. Dime. ¿Un resumen más resumido? ¿Mesedes? Pues no voy a tardar mucho más, Nagore. Que está bien que des publicidad a la gente para que acceda a estas ayudas. Venga. No te voy a hacer caso. ¿Que no me vas a hacer caso? No. Pues te voy a llamar al orden, El crédito presupuestario destinado es de 50.000 euros con cargo a las partidas existentes en el presupuesto municipal 2390/48.000. Las personas beneficiarias deberán tener su centro de trabajo en el municipio de Gorliz, así como el domicilio social y fiscal y alta en el IAE. Los gastos subvencionables son muy amplios y en el decreto de las bases se hace alusión a las partidas del Plan General Contable en que se pueden recoger estas ayudas, estas inversiones, ¿vale? La idea ha sido hacer un concepto amplio de inversión en innovación para poder dar cobertura a la mayor cantidad de empresas. La cuantía son 50.000 euros con un máximo, se establece una ayuda máxima de 5.000 euros por beneficiario con un máximo del 70% de inversión. También incrementable y no acumulativamente en los grupos que antes hemos aludido. El plazo de presentación también es de 2 meses desde la publicación, que será, insisto, lo más breve posible. Este es el anuncio que os quería hacer un poco asistemático y resumido, pero se le dará la publicidad pertinente. Venga, eskerrik asko. Izaskun, bueno, yo no doy la palabra, perdona. Eskerrik asko. Solo una cosita, Andoni. A primeros de marzo te estuve preguntando por este tipo de temas, de si teníamos algo previsto, si teníamos pensado hacer algo en este sentido en el ayuntamiento para promover nuevos negocios y sacar nuevas ayudas. Y te hubiese agradecido que cuando os pusisteis a hacer este tema, a redactar este tema y a trabajarlo, me hubieses simplemente comentado que lo ibais a hacer. Porque de hecho sabías que andaba en ello. Nada más. Vale, Andoni, por alusiones, pero vuelvo a incidir. Estamos en ruegos y preguntas, no estamos en debate. No, yo aquí por alusiones. Te he aludido, pues respondes, pero no entramos en debate. Evidentemente me has preguntado, Izaskun, por este tema, pero es evidente también que he trabajado este tema con compañeros tuyos de grupo político, con José en particular, las bases en todo momento, cosa que no he podido hacer con el grupo independiente porque no he conseguido en mis comunicaciones que ellos me hayan contestado, pero con vosotros sí, Izaskun, y con José he trabajado este tema. La última vez que me he hablado con él en particular le dije que estaba pendiente de traducción y, lo sé. y se ha cambiado aspectos técnicos, pero el documento íntegro lo tenéis. Lo sé. No es una queja, es que te hubiese agradecido. Es que te hubiese agradecido, porque sabías que te había preguntado un poquito de tiempo antes y sabes que la que lleva comumercio soy yo. Nada más, ¿eh? Pero lo tiene tu jefe de Sí, grupo lo sé, perfecto. Él luego ya me lo dijo, ya me lo comunicó. Vale. No tenemos jefe, somos una cooperativa, ¿eh? Bueno, vuestro representante, Gaby, te ha entendido, has entendido perfectamente. Cabeza de lista. Beste galderarik, mesedes. Ez baldin badago besterik, honekin bukatzen dugu. Eskerrik asko etortxagatik eta hurrengora arte. Gabon. Gabon. Eskerrik asko. José.
Ahí, sí. Agur. Denak esaten duzu